para podérselas compartir por Classroom durante el fin de semana. Lo haré. Bueno, de nuevo bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy los he citado para que hablemos acerca de un poco acerca de desarrollo web. Digamos que es un tema importantísimo, a veces en algunos proyectos fundamental, en otros, si bien puede que no sea prioridad, eh, a mi modo de ver, y esta es una opinión muy subjetiva de mi parte, creo que hoy en día todo proyecto y especialmente todo emprendimiento debería soportarse con un sitio web, es decir, o debería hacer uso de la web para poder mejorar su oferta, llegar a más gente, en fin, hay tantas posibilidades que nos ofrece la web y, pues repito, a mi modo de ver, creo que todos los proyectos de emprendimiento son susceptibles y se necesita un sitio web para ellos. Dime, Zuli. Profe, no estás compartiendo pantalla. Vale, gracias. Ya voy a ponerla a compartir. Muchas gracias. Así que lo que quiero mostrarles el día de hoy es un poco acerca de qué necesito yo para poder tener un sitio web para mi empresa, para mi proyecto, para mi emprendimiento, qué se requiere para poder hacer ese sitio web, cuáles son las herramientas que necesito, cuáles son los costos que esto acarrea, en fin. Entonces vamos a hacer la charla pues algo comprimida, pero espero dejar varios aspectos claros. Entonces, bueno, lo primero que quiero dejar claro o que quiero saber es si es clara la diferencia entre qué es Internet y qué es la web. ¿Alguno de ustedes tiene clara esa diferencia? ¿Qué es uno y qué es el otro? ¿Qué es Internet y qué es la web? Pues No. yo pensaría, profe, que el internet es por donde navegas, o sea, la navegación a través como de, no sé, del internet. Y Ujú. la web es la página que vas a consultar por medio de internet, algo así. Mm, ok, más o menos, te acercas. Profe, Dime. yo pienso que el Internet, porque yo no soy ducha en eso, la tecnología siempre me atropella, pero pienso que el Internet es donde uno puede consultar, investigar temas y la web es como una página de donde uno puede ofrecer productos. Ok, No sé. vale, vale, lo voy a aclarar entonces. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra? No. Vale, entonces les voy a aclarar un poco el tema. Cuando hablamos de Internet nos referimos a una red, a la red de redes, para ser claros. Y habla de red de redes porque es esa gran red mundial que agrupa varias redes pequeñas que en su conjunto enlazan varios nodos. Y esta palabra es importante entender ese concepto de nodos porque eso nos va a llevar a comprender más fácilmente otros aspectos más adelante. ¿Qué es eso de un nodo? Un nodo es cada punto que se puede conectar dentro de esa red. Hoy en día podemos hablar de muchos dispositivos distintos que tienen la posibilidad de conectarse dentro de esa red. Hasta hace algunos años, digamos hace 30 años, cuando hablamos de dispositivos que se podían conectar a internet, básicamente hablábamos de computadores. Eso era todo. Entonces yo decía en ese momento, internet es la red que agrupa millones de computadores alrededor del mundo conectados por medio de esa red. Pero hoy en día no podemos hablar solamente de computadores. Hoy en día hablamos de cualquier cantidad de dispositivos que se pueden conectar a esa misma red. Computadores, portátiles, celulares, aparatos distintos. Hablamos de algo llamado Internet de las Cosas, que hace referencia a cómo hoy en día se pueden conectar varios aparatos diferentes dentro de esa gran red. Por otro lado, la web es un servicio dentro de Internet. Y debemos entonces partir de entender qué es eso de servicios.
¿Qué es eso de los servicios que nos ofrece Internet? Entonces, cuando hablamos de Internet, aquí voy a abrir un momento el blog de notas y los escribo. Aunque por aquí creo que adelante había algunos de esos. Ah, sí, aquí hay algunos servicios. Cuando hablamos de los servicios que nos ofrece Internet, hoy en día es un poco más difícil de explicar y de entender ese concepto de diversos servicios porque básicamente la web los ha venido absorbiendo todos. Pero hasta hace algunos años era fácil diferenciar entre unos y otros. Por ejemplo, la web no es igual que el correo electrónico. La web básicamente es ese espacio en el cual puedo almacenar y consultar información dentro de Internet. Entonces por eso hablamos de sitios web. Así que cuando ustedes dos mencionan que web lo entienden como esos espacios, esos sitios donde puedo consultar información o donde puedo vender, decían. Sí, eso es web, pero eso es parte solamente de la web. En general la web es todo ese espacio que encontramos dentro de Internet donde podemos consultar información y compartir información. Es, como les digo, un servicio de una larga lista como esta que está aquí al lado izquierdo en la pantalla, donde tenemos la web, el correo electrónico, que es un servicio distinto, buscadores, que es un servicio distinto. Me voy a ir deteniendo un poquito en cada uno para dejar claros algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué buscador utilizan ustedes normalmente? Quien quiera, ¿qué buscador usan? Brave. Brave, Google. Ani dice Google, Ina dice Google. Bueno, Diego, te aclaro una cosa. Brave es un navegador, no es el buscador. El buscador efectivamente es Google. Ah, bueno, sí, Google es el motor de búsqueda que utiliza Brave para pues, valga la redundancia, hacer búsquedas. Correcto. Google es el buscador o el motor de búsqueda, efectivamente. ¿Alguien hace uso de algún otro buscador distinto a Google? ¿O normalmente ese es el único? Mozilla. Hay más, profe. Firefox, Mozilla es la empresa, Firefox es el producto y Firefox también es un navegador, no es un buscador. Safari también es un navegador, no es un buscador. Buscadores son Yahoo. Google, Yahoo, Bing que es el que viene por defecto asociado en Edge. Viene DuckDuckGo, que es otro buscador. Entonces hay muchísimos buscadores, la oferta es amplia, pero pues digamos que al pasar de los años Google ha venido absorbiendo la mayor parte de ese servicio y hoy en día es el referente principal, ¿no? Creo que si no todos, la gran mayoría de personas normalmente hacemos uso de Google, a pesar de que en algún momento podamos utilizar otro, como tú dices, porque se me cambió el navegador por defecto el buscador por defecto en el navegador y entonces me termino buscando en Yahoo. Pero lo que tú dices, no me gusta, entonces de inmediato cambio la opción a Google. O porque abro Edge o lo que antes se llamaba Internet Explorer y entonces me buscas en Bing. Pero normalmente, si uno decide de entrada en qué buscador trabajar, se va por Google. Entonces, ese es el buscador. ¿Y qué es un buscador? Básicamente es una herramienta que permite, como su nombre lo dice, buscar contenidos dentro de ese servicio llamado web. Entonces, el buscador busca dentro de la web. Bueno, grupos de noticias, eso ya no existe, eso existía antes, los grupos de noticias en NTP, los RSS, eso ya no existe, eso ya nadie lo usa, pero existía antes de que existieran las redes sociales. Listas de distribución, eso tampoco existe, bueno, existe dentro del correo electrónico, ¿sí? Ahí aún existe ese concepto de listas de distribución. Los foros y los blogs es algo que ha venido desapareciendo, especialmente los foros. Los blogs todavía quedan ahí como un pequeño nicho de gente gomosa del tema, pero los foros sí prácticamente han desaparecido con excepción de algunos muy muy grandes como Reddit. Los foros fueron reemplazados por completo por las redes sociales. ¿Por qué? Porque un foro, por si alguno de ustedes nunca ha hecho uso de uno o no los alcanzó a conocer,
Los foros eran un espacio usualmente con una temática definida en la que creábamos interacción en la comunidad a partir de registrarnos en el foro y en ese momento empezábamos o teníamos la capacidad de crear hilos y seguir hilos de conversación. Eso de crear hilos es como ahora hacer una publicación en Facebook, ¿no? Entonces uno publicaba algo, la gente que estaba dentro del foro veía esa publicación y esa publicación podía ser una pregunta, podía ser una opinión, podía ser una información que uno quería compartir, lo que fuera, y los demás usuarios podían entrar en ese hilo que yo había abierto y empezar a comentar, responder mi pregunta o dar opinión sobre mi aporte o comentar sobre lo que estoy compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces era un espacio muy interactivo, un espacio que se utilizaba mucho para aprender de diferentes temas, muy usados a finales de los 90, principios de los 2000, pero por allá para el 2007, 2008, pues eso fueron desapareciendo. Varios foros en los que yo participaba entraron en desuso, definitivamente dejaron de actualizarlo, la gente ya dejó de participar y se pasaron a Facebook, que era la red social principal en ese momento, y pues Facebook asumió todo ese tráfico a modo de grupos. Entonces lo que hicieron fue crear un grupo en Facebook porque era más fácil, o es aún más fácil, administrar un grupo en Facebook que ponerme a pagar lo que tengo que pagar y administrar todo un espacio en la web que se llamaba foro. Entonces pues obviamente todo esto fue desapareciendo. Los blogs son más personales, no son tan comunitarios. El blog es a modo personal. Blog traduciría como bitácora o diario. Entonces, en el blog lo que se hace es que yo comparto información acerca de un tema específico, un tema sobre el que yo quiera, sobre el que sepa, en fin. Y el concepto proviene mucho de la navegación, de los principios de la navegación, entendiendo que cuando los navegantes recorrían sus caminos, pues registraban o solían registrar en un diario todo lo que iba ocurriendo a lo largo de su viaje, de tal manera que si en algún momento tenían que volver a emprender el mismo viaje, pues tenían el diario de soporte para poder recordar qué podrían encontrarse en cada parte del recorrido o para que otros navegantes pudieran hacer uso de ese diario para lo mismo, para saber qué podría encontrar a lo largo del viaje. Entonces adoptamos los mismos términos dentro de Internet y especialmente en estos servicios web, y el blog nace como una forma de mostrarle a los demás de modo personal, mostrar a los demás lo que yo quiero compartir acerca de un tema específico. Entonces si a mí me gusta la animación 3D y encuentro un artículo muy interesante, pues lo publico en mi blog junto con el enlace al artículo base o al artículo original, y empiezo a compartir esa información con quien quiera seguirme, porque el blog también tenía ese concepto de seguirme, pero de nuevo, lo reemplazaron las redes sociales, porque entonces, ¿para qué me pongo yo a administrar un blog si puedo crear mi página en Facebook y dentro de mi página o dentro de mi mismo perfil puedo ir publicando eso que quiero publicar al respecto del tema que quiero tratar, y pues la gente que me siga puede ver lo que yo publico y también puede comentarlo, etcétera, etcétera? Entonces pues tampoco es necesario ya administrar un blog. Sin embargo, pues muchos sitios web tienen dentro de su contenido un blog específico. Ya el blog raramente lo encontramos como un espacio independiente, el blog de fulanito de tal, pero sí es habitual encontrarlo como parte de un sitio mucho más extenso. Transferencias de archivos, esto del FTP es solamente para enviar y recibir archivos, digamos para transitar archivos de un lado a otro. Es un tema que, bueno, tiene mucho que ver con esto de desarrollo web, porque es un método para subir los archivos que uno va creando cuando va a hacer un sitio web, pero bueno, no viene al caso en este momento, es un poco extenso de explicar. Intercambio de archivos P2P. Esta es una forma de compartir archivos muy grandes que se ha desviado hacia temas de piratería, porque los P2P, eso se refiere a person to person, persona a persona, y es porque cuando ustedes quieren compartir un archivo muy grande, lo que normalmente hacemos es subir ese archivo a un servidor, a un espacio como, no sé, Megafire, o bueno, hay tantas, ¿no? Dropbox o cualquier otra de esas herramientas para compartir archivos grandotes, WeTransfer y en fin.
Pero cuando hacemos eso, lo que yo estoy haciendo es cogiendo ese archivo y subiéndolo a un servidor. En un momento explico qué es eso del servidor. Lo estoy subiendo a un servidor, eso queda alojado allá, y cuando alguien lo va a descargar, lo que hace es conectarse al servidor y descargar el archivo. Eso tiene ventajas, pero sí mismo tiene desventajas. Desventajas es que si muchas personas están descargando el archivo y todas la están descargando del mismo lado, pues la descarga se suele hacer lenta. Por otro lado, no puedo interrumpir la descarga, porque si yo estoy descargando ese archivo y paro yendo en la mitad, pues cuando vuelva me toca volver a empezar otra vez la descarga. Estas descargas P2P funcionan distinto. Si yo quiero compartirles a todos ustedes un archivo muy grande, supongamos un archivo de 1 giga, lo que yo puedo hacer es utilizar una herramienta que se llama uTorrent. Y al abrir uTorrent, lo que yo puedo hacer es crear un archivo torrent. Perdón, un segundito. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer es crear un archivo torrent a partir de ese archivo que pesa 1 giga. Y ese archivo torrent es un archivo muy livianito. Es un archivo que pesa 100K, 150K. Eso no pesa nada, pasa por cualquier parte. Y les envío ese archivo a un correo, por WhatsApp, por donde sea. Yo les envío ese archivo. Ustedes instalan también uTorrent y abren con uTorrent, o hay otros programas, este es el más conocido, pero hay varios. Abren el programa con el que van a administrar las descargas por torrent, abren ese archivito que yo les envié, y lo que en ese momento hacen es que desde su computador se conectan al mío y empiezan a descargar el archivo desde mi computador. Eso al principio hará que la descarga sea lenta si yo soy el único que estoy compartiendo el archivo. Pero si al cabo de media hora alguno de ustedes ya lo logró descargar, cuando ya usted tenga el archivo, usted también empieza a compartir ese archivo. Entonces, si estamos 16 personas moviendo ese archivo y ya estamos 2 compartiendo y 14 descargando, luego tan pronto el tercero acabe de descargar, él también empieza a compartir, y así cada vez la descarga se hace más rápida. Cuando hablamos de archivos que muchos mueven, digamos que muchos necesitamos mover, pues fácilmente llegamos a archivos que tienen 10, 20, 100 usuarios que los están compartiendo al tiempo y otro tanto descargando, entonces la descarga se hace bastante rápida y muy ágil. Y además esas descargas se pueden interrumpir cuando sea. Además nacen así porque de lo contrario, si no fuera así, si yo apagara el computador y soy el único que está compartiendo el archivo y apago el computador, ustedes ya no pueden seguir descargando, no hay de dónde, no tendrían de dónde descargar. Si el archivo se cayera como se cae cuando se hace por medio de un servidor, pues simplemente cada vez que ustedes volvieran a iniciar, les tocaría volver a empezar la descarga y rogar porque yo no apagara el computador. Entonces obviamente en este caso sí se puede retomar la descarga donde vaya. Entonces tiene grandes ventajas. Desventajas, pues que justamente por su facilidad de no pasar por servidores ni por otros lados, sino ser un tráfico entre personas, pues se presta para piratear cosas. Entonces pues se ha convertido en sinónimo de piratería, pero realmente no nació para ese fin. Los chat y mensajería instantánea son otro servicio dentro de Internet. WhatsApp es un servicio de chat y mensajería que hoy en día aborda muchos otros servicios, pero empezó así, como un servicio de chat y mensajería instantánea. Y es un servicio distinto que se mueve dentro de Internet, pero que no es la web. Las redes sociales también son otro servicio. Los wikis, que también han entrado mucho en desuso. El ejemplo perfecto pues es Wikipedia, pero Wikipedia es una biblioteca de wikis, porque básicamente el wiki realmente es un pequeño espacio con información muy específica sobre un contenido específico que yo comparto con un grupo de personas. Eso es un wiki. Pero pues Wikipedia aloja wikis de todo el mundo, de todos los temas, de todo lo que quieran. Por eso es la enciclopedia de wikis. Y muchas plataformas educativas hacen uso de los wikis para poder administrar contenidos. Pero pues fuera de ese ámbito educativo, los wikis también dejaron de moverse. Esto de los RSS, ya lo había mencionado ahorita, eso ya desapareció porque era una forma de suscribirme a los blogs para que me llegara por mensajería de texto cuando publicaban un nuevo artículo. Entonces me llegaba un mensaje de texto al celular que decía, fulanito de tal ha publicado un nuevo artículo, y listo, ya sabía, pero pues eso ya no existe, porque pues si los blogs ya no existen, pues los RSS tampoco. El comercio electrónico es otro servicio también dentro de la web, que no necesariamente, dentro de Internet, perdón, que no necesariamente es web. El e-learning o el aprendizaje en línea y el Internet de las cosas son algunos de los servicios. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que la web ha absorbido varios. Entonces dentro de la web se mueven aplicaciones que me permitan hacer todo. Bueno, aquí me faltó uno, que son las llamadas por voz IP, así se llamaban, llamada voz IP. Y esas eran llamadas que hacíamos por
por medio de internet y no por medio de un teléfono físico. Hasta hace 30 años era una hazaña pues llamar a otro país, ¿no? Para poder comunicarme con alguien en Estados Unidos tenía que pagar como 1.000 pesos el minuto hace 30 años, como 1.000 pesos el minuto y tocaba por una línea telefónica y a veces por medio de operadora y bueno, eso era un trámite súper complejo y pues llegaron en ese momento, hacia principios del 2000, llegaron las herramientas que me permitían llamar por medio de internet como Messenger, ICQ, bueno, ahorita no recuerdo, había varias en ese momento que permitían hacer llamadas y uno podía comunicarse, lo que hoy en día hago llamando, cuando llamo por WhatsApp a alguien, eso es una llamada por voz IP, no es una llamada por línea, sino por una voz que se codifica dentro de internet. Entonces son servicios distintos, todos ellos no son web, algunos los ha absorbido la web, otros no, otros siguen estando fuera de ella, pero lo empiezan a absorber otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, WhatsApp ha absorbido todo el tema de mensajería, voz IP, bueno, con ese tema de las historias y todo eso, eso se vuelve en parte un blog. Bueno, las líneas se desdibujan, digamos, hoy en día muy fácilmente. La web entonces, como un servicio dentro de internet, pues ha venido teniendo cambios a lo largo del tiempo. Entonces, cuando empieza la web a principios de los 90, ahí nace la web. Para 1991 fue cuando se lanzó el primer sitio web, que realmente era una sola página, que la hizo un señor inglés de apellido Burns. Entonces el señor lanza su primera página y ahí nace, o se considera que ahí nace la web, 1991, y la web 1 simplemente eran gente que ingresaba a esa web para adquirir información. Esa era la web 1.0. Entonces yo entraba, era para buscar información y adquirir esa información y listo, ahí para. Luego, para finales de los 90, llega la web 2.0, donde la gente se conecta junto con otra gente para crear esa información. O sea, no solamente yo entraba a ver qué encontraba y descargar la información que encontraba, sino que generábamos conocimiento entre todos, como les digo, a partir de blogs, foros, etcétera. Entonces yo compartía información, otros compartían y la cosa se volvió bidireccional. No era solo yo consumiendo, sino que yo también podía aportar. Luego, hacia el 2010, se considera que entramos en la web 3.0, donde ya hay aplicaciones distintas, nos salimos del computador y empezamos a conectar otro tipo de dispositivos a la web y se puede navegar en otro tipo de dispositivos y entonces empezamos a compartir información de forma mucho más ágil, más frecuente y desde muchos medios, ya no solamente desde el computador. Y hoy en día nos encontramos en la llamada web 4.0, en la que digamos que se han integrado muchísimas otras herramientas y muchísimos otras tecnologías dentro de ese servicio web y aparecen entonces los bots y aparecen las inteligencias artificiales y aparecen una serie variada de servicios distintos, lo que les mencionaba ahorita de WhatsApp, cómo WhatsApp cambia todo ese concepto de web también porque él absorbe varios servicios que antes eran aparte dentro de internet y los absorbe y los vuelve toda una plataforma y encima de todas estas aplicaciones también se pueden mover dentro de la web porque tienen aplicación web. Entonces yo puedo abrir WhatsApp desde un navegador y lo estoy abriendo como si fuera web, pero me está ofreciendo los servicios que ofrecen o que estaban por fuera antes de la web. Entonces todo ese tema se ha venido mezclando, se entrelaza y ya es muy muy difícil diferenciar un servicio de otro en la mayoría de casos. Eso tiene grandes desventajas, especialmente para quienes desarrollamos web, pero asimismo también tiene grandes ventajas para los usuarios porque nos ha facilitado la forma de mantenernos en contacto todo el tiempo. Es mucho más ágil, es mucho más fácil, es mucho más rápido. Entonces, bueno, digamos que no vamos en contra de esos avances, obviamente para nada. Hablando también de la web, tenemos que referirnos a dos conceptos que quiero dejar claro que no son los mismos, no es lo mismo, y es qué es una página web versus qué es un sitio web, porque normalmente para la gente esto es lo mismo, y yo que me dedico a hacer web, normalmente a mí los clientes me contactan y me dicen, Freddy, necesito que me hagas una página web.
Y realmente usted no quiere una página web, usted quiere un sitio web. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de página, es como si yo entro aquí, por ejemplo, entremos a esta página, supongamos. Estoy dentro de un sitio web que se llama Tallycash. ¿Sí? Tallycash. Y si yo voy, por ejemplo, aquí a Wallet, entonces estoy en la página Wallet de Tallycash. Pero si voy a Security, estoy en la página Security de Tallycash. Y si voy a DAO, estoy en la página DAO de Tallycash. Entonces Tallycash es el sitio web. Pero ese sitio está compuesto por varias páginas. Cada una de esas páginas tiene una dirección propia a la que llamamos URL. Entonces las páginas web tienen algo llamado URL, que es una dirección, ¿sí? La dirección específica de esa página. Entonces realmente lo que necesitamos es hacer un sitio web para nuestro proyecto, aunque sí hay sitios de una sola página. Entonces ahí sí podríamos decir la página web, porque tiene una sola. Hace unos 7 años, tal vez, 2015, 2016, se estaba poniendo muy de moda algo llamado en diseño web, algo llamado Pageless. Ese Pageless era sitios en los que navegábamos todo a partir de una sola página. ¿Sí? Entonces todo el sitio era una única página, larguísima. No sé si encuentre de pronto aquí algún ejemplo, si no después les envío algunos enlaces para que los puedan estudiar. Pero todo el sitio web era una sola página y muchos empezaron a hacerlo. Intentaron montar todo su sitio web en una sola página inicial que facilitaba un poco la navegación. La gente entonces se movía todo dentro de la misma página. El menú me llevaba todo el tiempo a espacios distintos pero dentro de la misma página. Entonces a muchos les pareció interesante, pero eso se volvió un problema para algo que se llama SEO. Yo voy a ir anotando aquí varias palabritas que luego voy a explicar. Se volvió un problema para algo llamado SEO. Y es que ese SEO, que lo explicaré más a fondo ahorita, es básicamente un método para aparecer bien rankeado en buscadores. Ya lo explico con calma. Y esto de que el sitio tenga una sola página es un problema. Ya les cuento ahorita por qué. Entonces, bueno, se volvió un problema para el SEO, entonces, y para muchos otros factores, hasta para el diseño se volvió un pequeño problema y pues finalmente hoy en día es raro el sitio que está hecho de una sola página. O sea, ese concepto pageless de menos páginas como que no funciona. Pues por ahora, ¿no? De pronto cambian las condiciones y volvemos. Estos son tendencias que se vuelven modas y ya muy pocas se vuelven estándares, ¿no? Entonces hay que ver por dónde va la cosa. Entonces, repito, que sea claro que cuando yo quiero montarle a mi empresa, lo que quiero montarle es sitio web, no página web. Quiero montarle un sitio web que estará hecho de varias páginas. Entonces mi sitio va a tener una página dedicada a mis artículos, va a tener una página dedicada a mostrar cómo hago mis procesos, va a tener una página dedicada a que la gente pueda conocer a mi equipo de trabajo, va a tener una página dedicada, eso ya va a ser parte del diseño y de algo que se llama arquitectura de la información, que es cómo debo estructurar el contenido para que la gente pueda ver y navegar por medio de ese contenido de forma eficiente, que no los aburra, que atrape al usuario. Si yo quiero, por ejemplo, por medio de mi sitio web atrapar clientes, vender cosas, pues entonces hay varios factores que tengo que tener en cuenta para que el sitio web sea efectivo. Y si no, la gente entra, navega 2 segundos en el sitio y se sale, o solamente entra a la primera página del sitio, no ve lo que quiere o no le llama la atención, se sale y otra vez vamos en contra del SEO. Ya lo aclaro. Ahora bien, esa URL, voy a dejar aquí todos los conceptos suelticos que igual después vamos aclarando varios. Esa URL está compuesta por 2 datos. La URL está compuesta por el dominio, una terminal y el nombre de un archivo. Eso es lo que compone una URL. Eso de URL tiene un significado, esto es una sigla, aquí todos son siglas, pero no me acuerdo, eso es como único, bueno, aquí se puede decir. ¿Qué es URL? Para no decir las mentiras. Es Uniform Resource Locators. O
sea, localizadores de recursos uniformes. ¿Sí? Localizador de recursos uniformes. Eso es la URL. Es una dirección, básicamente. Entonces voy a hablar de esto, de qué es ese dominio y qué es ese terminal. Porque ahí es donde empiezan las preguntas. Lo primero que a mí me preguntan cuando me dicen, bueno, quiero un sitio web es, obviamente la primera pregunta es ¿cuánto vale? Siempre esa es la primera pregunta, ¿cuánto vale? Y esos costos son muy relativos, ¿no? Dependen de muchísimos factores. Pero definamos unos que son fijos. Digamos que sí o sí yo tengo que pagar eso y siempre me va a valer más o menos lo mismo. Uno de ellos es el dominio. El dominio es el nombre del sitio. ¿Sí? El nombre del sitio. El nombre que usted quiere para su sitio web. Pero ese dominio tiene una terminal. Más una terminal. Y el dominio se alquila. Eso no se puede comprar. Los dominios son de dominio público. Nadie puede poseer un dominio. Lo podemos alquilar por un tiempo determinado. Ni siquiera las empresas más grandes del mundo como Google, Coca-Cola o cualquiera de ellas, la que se les ocurra, todas ellas no son propietarias de su dominio, lo tienen alquilado. ¿Cómo compro yo ese dominio? ¿Cómo lo alquilo? Porque no lo puedo comprar. ¿Cómo lo alquilo? ¿Dónde lo alquilo? Entonces ustedes buscan aquí en la web dominios y van a encontrar cualquier cantidad de sitios. Entonces miremos, los primeros que aparezcan: GoDaddy, SW Hosting, Hostinger, Connexcall y mi.com.co. Listo. Entonces ahí abrimos los primeros 6 sitios que encontré. 6, 5. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en GoDaddy, ¿qué me dice? Me dice, obtén tu dominio.com o .com.co por tan solo 10,400 pesos el primer año. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Él me dice, busca el dominio. Entonces, supongamos que voy a hablar con un proyecto, hablamos con un proyecto real de algunos de ustedes. ¿Quién quiere ser mi conejillo de indias en esta charla? Alguien levante la mano y usamos su proyecto para ver el dominio, todo el tema alrededor de su proyecto. Alguien, no todos. ¿ETV qué? ¿Quién dijo yo? Dime, Olivia. Profe, pues no le tengo todavía nombre así, pero bueno, yo diría como manicurita y pedicurita. A ver si de pronto. Mal nombre. Pues no sé. Mal ¿Sí? nombre. Mal nombre. Delis. Señora, ¿qué dijiste, Delis? Delis. Con mi proyecto, profe, ¿Qué es? Delis. ¿Delis? ¿Así Es es? que tengo ¿Es el mala nombre de tu conexión. proyecto? Dios mío. Sí, ¿Delis? sí. ¿Y qué es Delis? Sí, señor. ¿Qué es Delis, perdón? Le digo el nombre del proyecto, Sí, por favor. Decane. ¿Decane? Decane es el nombre de la microempresa. ¿Y qué hace Decani? Decane confecciona. Ah, Decane. Ah, sí, tú eres quien hace. Decane, ¿me lo escribes por favor en el chat para ver que si lo escriba correctamente, por favor? Snyder, tienes una página en construcción. ¿Cuál es tu dominio? Snyder. ¿Cuál es tu dominio, Snyder? Cuéntanos, de paso lo vemos. SnyderWixsite.com. Ah, mal Lo tengo, dominio. Listo. digamos que como dominio como tal, no le he comprado, No le has ¿sí? comprado dominio, sí. Digamos que por el momento quiero como diseñarla así y ya después sí compraría el dominio. Ah, ok. Digamos que Inicio es como, nosotros, como tienda, está blog. actualmente. Pero Nosotros, pues le falta muchísimo, la verdad. nosotros, Mucho. tienda, blog, contáctenos, inicio. Ok, bueno. Listo, ya hablamos de ese Profe, tema. buenas noches. Buenas noches. Profe, la página web es cuando yo digo, mi proyecto es un salón de belleza, Ok, un centro de belleza. ok. Pero resulta que yo le armé la página a donde yo estaba trabajando porque yo estoy trabajando donde una prima. Sí, Y bueno, yo hice por ahí unos cursitos ahí en línea y eso, y entonces la página web es cuando yo le pregunto a Google, por ejemplo, en mi caso, salón de belleza nuevo estilo.
hay muchos nuevos estilos, pero hay unos escritos con E, otros con S, otros con I latina. Bueno, yo voy y busco el nombre y ya aparece, pero yo como la monté, yo sencillamente le pregunté a Google cómo lo hacía y ahí lo hice así. Y la página sale, pero pues igual hay que hacer, hay que montarle, porque me pregunta que el correo, que el WhatsApp, que el horario, que todo eso y montar imágenes. Y No, de hecho tú no tienes montado eso un no es sitio web. web. No, no, tú no tienes montado un sitio web. Lo que tú tienes montado Ah, es bueno, un espacio en Google, ¿sí? Que seguramente sí. es por, digamos que Google enlaza varios servicios, porque uno puede geolocalizar su negocio, si tiene un punto físico, lo geolocaliza en Maps, le crea un espacio en tienda, digamos en la tienda de Google, no, no se llama así, pero supongamos que monta espacio en la tienda. Entonces lo que tienes es un espacio dentro de Google, dentro de algunos de los servicios de Google donde la gente te puede encontrar. Entonces cuando la gente busca por X nombre, si yo por ejemplo aquí en Google busco joyerías, entonces lo primero que me aparece por ejemplo esto de sitios, son empresas que han registrado su marca dentro de Google y han, digamos, adquirido. En algunos casos se paga, en otros no se paga. Bueno, eso depende de muchos factores. Pero lo que adquieren es un espacio dentro de Google para que me dé esta información. ¿Sí? Esto no es un sitio web. Esto simplemente es un espacio que yo o pago o simplemente registro en Google como para que la gente me encuentre por medio de Maps, porque ese es el servicio base. Estoy en Maps y Maps geolocalizó la joyería o bueno, el sitio y yo subí una información que la gente puede ver. Pero esto no es un sitio web, ¿vale? Ah, ya, mi profe. Pero bueno, en el caso, porque yo lo hice allá con el salón donde estoy trabajando, pero para mi proyecto ya llevándolo al proyecto, pues esta información está en el aire porque no hay sitio físico en este momento de mi proyecto. ¿Cómo lo complemento para ubicarlo o para, bueno, sería ese A sitio ver, geográfico, a ver, pero me saldría el tema de la página web, ¿sí? sí, porque es que tú ya me estás hablando de algo que se llama AdWords. Sí, lo voy a escribir aquí. Ah, ya. Me estás hablando es de AdWords y AdWords, pues es otro tema que obviamente tiene que ver con todo este tema de Internet, pero no es un sitio web. Entonces sí, ahí nos salimos un poquito del tema. Después yo puedo hablarles un poco de esto porque también es Bueno, interesante, perdón, no. pero nos salimos del Bueno, tema. sí. Vale, Bueno, entonces, gracias, profe. Sí, no, sí, no, sí. no, con gusto, pero presta atención porque si quieres montar un sitio web, sí necesitas saber lo que les voy a mostrar aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos varios ejemplos de lo que no se debe hacer. Primero, por ejemplo, el que nos decía de, ¿cómo era? Manicurita y pedicurita, no sé qué. Mal nombre para el sitio web. ¿Por qué? Porque una de las principales recomendaciones cuando voy a buscar un dominio para mi proyecto, si no puedo hacer que sea el mismo nombre del proyecto, es que sea corto. Esa es una de las primeras condiciones. Bueno, no son condiciones, pero no es indispensable. A ver, no es que si es largo no lo puedo adquirir. No, sí se puede. Pero no me sirve mucho. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que la gente no siempre tenga que entrar al sitio web por medio de un enlace, sino que alguien me pueda decir, yo estoy hablando con alguien y me dice, usted tiene sitio web, ¿cuál es el sitio web? Y yo le puedo decir, mire, mi sitio web es perritos.com. Sí, por poner cualquier ejemplo, perritos.com. Cualquiera me entiende y lo puede escribir, perritos.com y listo, ingresó. Pero donde yo le diga, mi sitio web es manicurita y pedicurita.com.co, ¿sí? Pues es más difícil que la gente, uno, lo entienda, dos, lo digite correctamente. Entre más palabras, más letras tenga el dominio, más difícil es que la gente lo digite. Y si lo digita, puede cometer errores. Entonces, entre más largo es, más estoy abriendo la posibilidad de que lo digiten mal. Y si lo digitan mal, si yo pongo aquí, obviamente, pues supongo que no existe, ¿no? Si yo pusiera aquí manicurita y pedicurita.com,
Entonces, si existiera el sitio, pero yo digité una letra mal, pues aparece esto. No se encuentra, no se puede acceder a ese sitio web porque no se encuentra. Claro, porque digité algo mal, ¿no? Entonces, nombres muy largos tratamos de evitarlos. Nombres cortos. El nombre de Cane es buen nombre, digamos, es corto, pero por ejemplo, el hecho de que se repita la N para el dominio puede ser un problema. ¿Por qué? Porque la gente otra vez no lo va a entender. O sea, me va a tocar siempre escribírselo en alguna parte. Y el dominio no puede tener estos símbolos extraños. No puede tener apóstrofes, diéresis, asteriscos, comillas, comas, tildes, puntos. Nada de eso lo puede tener el dominio. Entonces, cuando voy a buscar el dominio, yo tengo que buscar solo letras o números. El número es válido, pero ojalá podamos evitar el número, ¿sí? Ojalá podamos evitarlo porque eso en algunos casos representa inconvenientes. Entonces buscamos que ojalá el dominio sean solo letras, lo más corto posible. Corto, solo letras. Fácil de recordar. Es principalmente eso. ¿Sí? Fácil de recordar. Entonces, por ejemplo, en el sitio que estamos montando Snyder en Wix, que Wix, bueno, ahorita les hablo de Wix. Yo personalmente considero una terrible plataforma Wix, pero bueno. En ese sitio, por ejemplo, miren cómo es la ruta. https:// digamos que eso lo puede obviar la gente, pero es Schneider, que ya de por sí todas esas consonantes seguidas para muchos será difícil de entenderlo y digitarlo. .wixsite.com/coffeecris/inicio. O sea, es una dirección larguísima para llegar a su sitio web. Obviamente nadie va a llegar si yo le digo por teléfono, mire, mi sitio web es tal. Me toca enviárselo. Y si lo envío, me toca enviarle un enlace. Porque si se lo envío, si lo pongo en una tarjeta, imagínense ustedes una tarjeta de presentación, donde ustedes ponen su sitio web ahí abajo, y yo pongo un sitio web de este tipo, pues ¿quién va a digitar esa ruta para llegar a mi sitio web? Y si la digitan, a ver cuánto la digitan correctamente sin equivocarse en ninguna letra. Entonces, no funciona muy bien. Señora. Profe, que es que eso suena muy redundante, o sea, como muy repetido, .com, o sea, como punto eso que su merced dice ahí, o sea, no se entiende, la verdad no se entiende El eso, esa página. .com.co, ya hablo del .com.com. Pero sí, eso suena repetitivo, pero ya les cuento por qué. Esta es un poco mejor, ¿no? Agora-maquillaje. Pero, por ejemplo, el guión, pues también, esto hace un nombre largo, ¿no? Agora-maquillaje.com, pues es un nombre largo. Ahora, no me voy a meter en los nombres de los proyectos, porque eso ya es muy personal. Así como les decía yo a ustedes, el diseño del logo es una cosa finalmente muy subjetiva y personal. El nombre de su proyecto, de su empresa, de su producto también lo es. Pero cuántas empresas de muchas cosas se llaman Ágora. Sí, Ágora, porque esto es bueno, realmente la palabra es Ágora con tilde en la A, obviamente el dominio no puede tener tilde, se los acabo de decir. No sé si tú lo digas Ágora maquillaje o Agora maquillaje, es Ágora. Entonces, ¿cuántas empresas se llaman Ágora? Muchísimas empresas se llaman Ágora en muchos campos distintos. Puede que en maquillaje no, y eso nos ayuda. O sea, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo es que es largo, ¿sí? Eso sí es un dominio largo, pero bueno. Entonces, ok, vuelvo al tema para no desviarme tanto. Entonces, digamos que, pero voy a trabajar con el Decane, con doble N. Obviamente ese va a estar, ¿no? Entonces yo pongo aquí Decane, ¿sí? Decane, lo busco. Entonces voy a buscar ese dominio. Y él me dice, decane.com.co está libre por 10.400 pesos durante el primer año. Decane.net vale 75.000 pesos el primer año. Decane.org vale 50.000 pesos el primer año. Y así. Decane.com está disponible. Ah, no. Decane.com ya alguien lo tomó. Ve, nombre raro y aún así ya existe. Entonces, decane.com no está disponible. Me dice, no está disponible, podemos ayudártelo a conseguir posiblemente por 280.000 pesos. Posiblemente, porque alguien compra, y esos son negocios que hacen algunas personas, compran dominios de nombres medianamente conocidos, como ese Agora, por ejemplo, ese Agora. Entonces yo sé que muchas empresas se llaman Agora y muchas quisieran tener el agora.com. Lo busco y está libre. Ah, lo compro y después lo revendo, pero obviamente lo revendo mucho más caro porque muchos lo quieren. Entonces pues eso se vuelve oferta y demanda, ¿no?
O está decane.co, solo .co, por 20,000 pesos el primer año. Entonces, bueno, aquí voy a hacer varias aclaraciones. Estoy hablando del nombre y de la terminal. El nombre es lo que yo busco, ¿sí? Este Decane es el nombre que yo busco. ¿Qué es la terminal? .com, .co, .com.co, .net, .org, .info, .xyz, .online, .web, todo eso se llaman terminales. ¿Cuál era el fin de la terminal? Inicialmente las terminales nacieron, voy a escribir aquí las terminales nacieron para identificar de qué se trataba el sitio web antes de que la gente entrara, porque hace 30 años las únicas terminales que teníamos eran .com para sitios comerciales, .net para sitios dedicados a tecnología, .org para organizaciones sin ánimo de lucro, digamos ONGs, .edu para organizaciones de educación, .gov para organizaciones gubernamentales, .mil para organizaciones militares y se me olvidó la otra que, bueno, había otra. Entonces, claro, era muy fácil porque yo decía, si yo quiero un sitio web para vender cosas o para promocionar mis servicios, mis productos, pues sí o sí tiene que ser un .com. Y no podía, en ese momento no podía comprar un .net, un .org, porque necesitaba demostrar de qué se trataba el sitio para que me vendieran una de estas terminales. Hoy en día así sigue siendo para .edu, .gov, .mil, porque yo necesito verificar, comprobar que mi organización tiene fines educativos para que me vendan un dominio con terminal.edu, o que pertenezco al gobierno o que pertenezco a una organización militar. Entonces tengo que entregar documentación y eso se hace ante ministerios, secretarías, etcétera, etcétera. Entonces no lo puede comprar cualquier persona. Pero aparte de esos dominios del .edu, .gov, .mil y el que se me olvida en este momento, estos se terminaron abriendo. Entonces la gente con el paso del tiempo pues ya podía comprar cualquiera de ellos. ¿No es .co? No, .co es otra cosa. Ya claro que es ese .co. Entonces estos dominios, estas terminales se abrieron para todo el mundo, y como la gente se dio cuenta que los .org eran más baratos, porque se suponía que era para organizaciones sin ánimo de lucro, entonces los vendían más baratos, entonces muchas empresas empezaron a comprar .org para su sitio web, que finalmente era comercial. Entonces, ¿qué hicieron? Abrámoslos todos, o sea, liberémoslos todos y que la gente compre la terminal que quiera. Listo, entonces durante algún tiempo los sitios ya no se diferenciaban, podían ser .com, .net, .org, cualquiera de ellas. Luego aparecieron las terminales como .co, .es, .mx, .it, que ¿qué es lo que pretenden hacer? O pretendían geolocalizar. ¿Por qué? Porque entonces estoy hablando del 2005. En el 2005 yo buscaba zapatos para hombre y resulta que los primeros resultados me aparecían una tienda en Italia, una empresa en España, una en México, una en Argentina, de pronto por ahí aparecía una en Colombia. Entonces la gente obviamente, pero pues a ver, si yo estoy buscando zapatos para hombre aquí en Colombia, pues yo quiero que me aparezcan sitios en Colombia. Y era difícil en ese momento para los buscadores determinar eso. ¿Cómo hago yo para determinar que el sitio es en Colombia si es que esto no es que esté en un computador en Colombia? Ahorita hablo de ese tema, de servidores, ya ahorita hablo de eso. Entonces, si el sitio no está específicamente en ningún computador en Colombia, ¿yo cómo hago para saber como buscador? ¿Cómo hago? Estoy hablando como si fuera Google, ¿no? ¿Cómo hago para saber que esa empresa es colombiana o no lo es? Entonces, se crearon estas terminales que pretendían geolocalizar el sitio. Y si usted quería aparecer en los primeros resultados de búsqueda cuando alguien buscara en Colombia, pues usted tenía que tener un .co, pero en ese momento se combinaban. En ese momento lo que yo podía tener era un .com.co, era la única forma, y se compraba en los Andes y costaba un poconón de plata. Solamente los Andes tenía permiso de vender esa terminal .co y la vendían, repito, combinada con el .com. Y si yo estaba en España, pues debía comprar un .es. Y si estaba en México, un MX. Si estaba en Italia, un IT. Y así sucesivamente en todos los países. Pero, ¿qué ocurrió? Que realmente eso le resultó indiferente al buscador. O sea, que la terminal fuera .com.co realmente no le indicaba que el sitio necesariamente fuera colombiano. ¿Por qué? Porque muchas empresas, por ejemplo, cuando encontraron la manera de eliminar ese primer .com y solo quedarse con el .co, empezaron a comprar .co en lugar del .com,
¿Por qué? Porque era más cortico. Y sigo con la premisa, entre más cortico sea el dominio, más fácil. Entonces aparecería coca-cola.co, ¿sí? O empezaron a comprarlos para jugar con el dominio. Entonces, por ejemplo, había un .la, que no me acuerdo de qué país es, y muchas empresas empezaron a comprarla como, por ejemplo, mejorando.la. Entonces, ellos se vendían como mejorándola. O cocinando.la, cocinándola. ¿Sí? Entonces empezaron fue a jugar con esa terminal como parte de su nombre. Y casos tan, digamos, extraños, graciosos, como el .tv. Resulta que el .tv no es porque sea para canales de televisión. Esto es de un país que se llama Trabalgar, ya me acuerdo, Tabora, Florida. .tv, no me acuerdo cómo es que es el nombre del país. Tuvalu, aquí está, Tuvalu. ¿Sí? Tuvalu es una pequeña islita en el Pacífico y como dato curioso, resulta que para Tuvalu uno de los principales ingresos dentro de su economía es vender su terminal, porque es un país de, qué sé yo, ¿cuánto dice aquí que tiene? Esto tiene como 10.000 habitantes, una cosa así, es una región muy, muy, muy chiquitita. Bueno, por ahí en algún lado dirá aquí en Wikipedia cuántos habitantes tiene Tuvalu. El tema es que es una región muy, muy chiquita y tiene específicamente asignada esa terminal. Y pues siendo una islita en el Pacífico no es que produzcan muchas cosas. Entonces encontraron que muchas empresas de televisión se vieron interesadas porque su dominio tuviera esa terminal, la .tv. Entonces la empezaron a vender, la venden cara y genera muchísimos ingresos, una de sus principales fuentes de ingreso. Entonces, ante ese evento, si esto también se desdibujó, primero se desdibujó lo de que fuera solo para comerciales, organizaciones de tecnología, organizaciones sin ánimo de lucro, eso se desdibujó y listo, usen el que quieran. Y luego lo de geolocalización también se desdibujó, ok, usen la que quieran. Entonces simplemente eso se abrió y hoy en día tenemos cualquier cantidad de terminales, como por ejemplo .store, que es de tienda, tenemos .info, tenemos .web, tenemos .xyz, .3d, no, terminales hay cientos, no exagero con que hay cientos de terminales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la terminal ya es lo que menos me importa realmente. Interesante a veces jugar con esa terminal cuando compramos el dominio. Todavía mucha gente considera, y puede ser útil, que es válido el .co, por ejemplo, en su sitio si están aquí en Colombia. Entonces muchos clientes me dicen, no, a mí búscame el .co, ¿sí? Y no es caro, es más barato que muchos otros, ¿no? Es más barato que el .net, por ejemplo. Entonces les gusta, o el .com, porque es tradicional, la gente está más acostumbrada a digitar el nombre de la empresa, del producto, del proyecto, .com, es lo más habitual, lo más común para todos, entonces la gente todavía prefiere el .com, pero podemos jugar con ese terminal sin ningún problema, y como les digo, hay cualquier cantidad de terminales. ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando vayan a comprar su dominio? Fijarse muy bien en el costo de renovación, porque ahí hay una trampa muy fea con la que no estoy de acuerdo. Obviamente es una técnica de mercadeo, pero a mí me parece que algunos sitios lo hacen de forma no sé, no muy legal. Bueno, legal sí, porque no pueden meterse términos no legales, pero lo hacen de forma fraudulenta, como engañosa. Y es que me dicen, a usted su dominio le vale 10.000 pesos. Entonces yo me dejo llevar por esto y digo, sí, claro, lo voy a comprar. Entonces, vamos a comprar mi dominio. Entonces lo meto aquí y me voy a comprar mi dominio en mi carrito de compras. Le digo, listo, voy a comprarlo. Y entonces cuando veo me dice, usted un año le vale 10.000 pesos. Listo. 10.400 pesos. Pero cuando veo cuánto me vale por 2 años, resulta que me vale 87.000 pesos. ¿Y por qué? Luego no me valía 10.000 pesos el dominio por año. ¿Y qué pasa si 3 años? No, 3 años le valen 164.000 pesos. Lo que pasa es que ese 10.000 pesos por su dominio es solamente un gancho para atraparlos a ustedes y decirles su dominio es muy barato, cómprelo. Claro, pero después de que usted lo compre, cada año le va a costar 80.000 pesos renovarlo. No estoy diciendo que sea una fortuna,
pero hay sitios donde se pueden comprar mucho más baratos. Y además, a mí personalmente me molesta que lo hagan de esa manera. Yo prefiero que me digan, mire, su dominio vale 50.000 pesos y le va a valer cada año que usted lo quiera renovar, le va a valer los mismos 50.000 pesos, porque es que con el dominio tenemos un problema y es que quedamos amarrados por toda la vida del proyecto. Mientras usted quiera que su proyecto tenga su sitio web, usted tiene que tener ese dominio activo. Si usted no lo paga, si usted lo compró ese primer año y después le llegó la facturita, tu dominio está próximo a vencerse, renuévalo, te vale 90.000 pesos renovarlo. Y usted dice, no, yo no los voy a pagar. No los paga, pues dentro de un mes su sitio web ya no está al aire. Entonces la gente sigue entrando a su sitio web y ya no pueden ingresar porque ya no está. Y si usted deja por un par de meses sin pagar, el dominio se libera. De nuevo queda libre para que cualquiera lo pueda comprar. Mientras sea de su propiedad, esto va a ocurrir cuando usted lo busque. Le va a decir que no está disponible y ya si usted quiere, pues le aparecerán sus datos por si alguien lo quiere contactar para hacerle una oferta por su dominio. Pero normalmente uno no deja esos datos, entonces simplemente dice que no está disponible. Pero si yo dejé pasar 2-3 meses sin pagar la renovación, se liberó y ya otra vez cualquiera lo puede comprar. Entonces yo tengo alguna competencia que está muy pendiente de lo que yo hago en mi proyecto y en mi empresa, se da cuenta que mi sitio web dejó de estar disponible, asumen que es tema de dominio, esperan y cuando el dominio sale lo compran y me fregaron porque ya no lo puedo volver a comprar, por lo menos no mientras ellos lo tengan. Entonces se vuelve un problema. Entonces, fíjense muy bien en cuánto cuesta la renovación, no en cuánto les pidan por el primer año. Hay sitios que lo regalan, así, le dicen 0 pesos, ¿sí? Dominio gratis. Y sí, se lo regalan a usted por el primer año, pero después le dicen, es hora de renovarlo, págame 180.000 pesos. Y ahí queda usted amarrado por toda la vida, repito, por toda la vida del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, otros sitios, por ejemplo, Hostinger. Normalmente yo compro los dominios en Hostinger porque ellos van de frente, ¿sí? Voy aquí con dominios y aquí busco Decane, buscar. Y él me dice que decane.com efectivamente ya está tomado, ¿sí? Lo sentimos, este dominio ya está tomado. Pero está decane.com.co y cuesta 37.000 pesos, ¿sí? 37.000 pesos. Decane.online, 4.000 pesos. Esto tiene renovación costosa. Esos .online, .live, .store, esos suelen ser baratos el primer año. Los años consecuentes suelen costar lo mismo que los demás, 39, 40.000 pesos el año. Pero entonces el .com.co, por ejemplo, vale 37.000 pesos. Yo le digo aquí agregar al carrito y vamos a verificar cuánto vale ir al carrito. Y él me dice que cuesta, si lo quiero por decane.com.co, lo quiero por 3 años, ¿sí? Que es lo que lo estoy comprando. 3 años. Entonces me dice que cuesta 97.000 pesos, ¿sí? Entonces efectivamente cuesta 30 y pico de mil pesos. No, aquí estoy en dos. Primer año 37, luego 60.000 me dice. 3 años, primer año 37, luego 60.000 por año. ¿Sí? Entonces sí, antes eran todos iguales, no sé, le subieron ahora. Pero bueno, igual, como les mostré, hay varios sitios. Conexcol, esta gente es de acá de Colombia. ¿Cuánto vale el Decane aquí en Conexcol? Decane.com. Aquí sí está disponible. No está disponible. Lo puedo comprar y transferirlo. O sea, alguien lo está vendiendo. El .com.co, 22.000 pesos el primer año. El .com.co, 15.483 el primer año. Toca revisar bien cuánto vale la renovación. Esta gente de mi.com.co es de México, pero tienen un muy buen servicio aquí en Colombia. Entonces, bueno, hay que fijarse en varias cosas. Lo primero es eso, cuánto vale la renovación. Y luego pedir opiniones. Hoy en día, gran ventaja de la web, pues que de todo encontramos opiniones. Entonces yo perfectamente puedo averiguar qué tal le ha ido a usted con tal empresa para su dominio. ¿Alguna pregunta con respecto al dominio? Profe, sí, una pregunta. ¿Los que empiezan con www, profe, eso qué son también dominios o a qué pertenece? Eso se llama protocolo. ¿Sí? Esto se llama protocolos. ¿Qué son los protocolos? Como Internet tiene tantos servicios, pues a cada uno de los servicios entro por una ruta distinta.
Usted quiere entrar a la web, entre por www. ¿Qué significa www? World Wide Web, web mundial abierta. ¿Sí? Eso significa la www, web o red mundial abierta. Entonces, si usted quiere entrar a la web, entra por ese protocolo www. Usted quiere entrar a transferir archivos, entonces entra por FTTP o por otro tipo de dominio, por otro tipo de protocolo. O quiere entrar entonces cada servicio tiene protocolos distintos. El protocolo no es solo el www, el protocolo realmente es todo el HTTP, ahora HTTPS, //www. Señora. HTTP, empieza con HTTP, Los o sea, siempre largo el... Antes Sí, eran pues HTTP todos utilizan, y ahora sí, son pero... HTTPS. Sí, ahora tienen que tener la S. Sí, así es. Si no tienen la S, Sí, claro. los navegadores lo consideran un sitio no seguro porque esta S es La por S, seguro. sí, miro que está la S. Lo consideran un sitio Siempre web. me fijo porque Dime. sí, porque sí, yo siempre me fijo en eso y siempre sale HTTPS Ujú, sí. cuando miro la partecita de arriba. Hay sitios todavía, hay muchos sitios que no tienen integrado el servicio de seguridad, la S, y están solo como HTTP y el navegador advierte. Este sitio web no lo consideramos seguro. ¿Quiere abrirlo? Entonces ya uno decide si sí o si no. Pues si confía bien, si no, no. Pero pues es un problema si yo estoy promocionando mi proyecto por medio de mi sitio web y todo el que lo abra lo primero que le va a aparecer es un aviso de este sitio web no lo consideramos seguro. Pues a ver, ¿quiénes van a entrar? Entonces obviamente nos tenemos que asegurar de que sí sea un sitio seguro y de que tenga el protocolo correcto. Pero ya les hablo de eso porque eso hace parte del siguiente paso. Entonces bueno, creo que con eso dejo claro qué es el dominio, cómo se busca el dominio, más o menos cuánto vale un dominio por año, qué debo tener en cuenta cuando voy a comprar el dominio. El siguiente aspecto a tener en cuenta, siguiente gastico a tener en cuenta, se llama hosting. Hosting traduce hospedaje. Y es un servicio que también alquilamos. Tampoco se puede comprar. Bueno, aquí hago una aclaración. Sí se puede comprar, pero no a un precio que sea asequible para un humano cualquiera. Entonces, esto también se alquila. ¿Qué es eso del hosting? Resulta que cuando ustedes ingresan a un sitio web, yo estaba ahorita en el sitio web de no me acuerdo cuál. Bueno, en estos que estoy, por ejemplo, acá. Esta misma gente de Hostinger. Para entrar a su sitio web, yo realmente lo que estoy haciendo es entrar a un computador, estoy abriendo un archivo desde ese computador y lo estoy viendo en mi pantalla. Pero esto que ustedes ven, ustedes y yo estamos viendo en este momento aquí en pantalla, esto es un archivo que está montado en un disco duro en algún computador del mundo. Eso no está en la nube, como muchos hoy en día, por el mismo concepto de la nube, muchos hoy en día no entienden realmente qué es lo que ocurre cuando navegamos en la web. Y pues, ¿dónde está eso alojado? En la nube. ¿Sí? ¿Y qué es la nube? Entonces, ¿qué es la nube? Realmente, para que un sitio funcione, esto está compuesto por una serie de archivos. ¿Sí? Esto está compuesto por una serie de archivitos. Archivos que normalmente se llaman HTTP, ¿sí? Son de tipo HTTP, pero hay varios tipos de archivos, PHP, HTTP, y bueno, hay otros varios. Y unos archivos que se integran dentro de ese HTTP o que los llama ese HTTP o ese PHP, que son imágenes, videos, audios, animaciones, hay muchos tipos de archivos. Pero todos esos son archivos como cuando ustedes guardan un archivo en Word. Son archivos, igual, documentos. Y para que esos documentos sean visibles, tienen que estar guardados en alguna parte. Y esa alguna parte es un disco duro de algún lado. Y ese disco duro tiene que estar dentro de un computador. Entonces, para eso se necesita algo que llaman servidores. ¿Y qué es un servidor? Un servidor es un computador, como cualquiera, como en el que están ustedes en este momento, solo que con muchas mayores capacidades de almacenamiento y de procesamiento. Yo podría montar mi sitio web, entonces por eso digo que esto quedaría ahí como entre un paréntesis, porque yo puedo montar mi sitio web y hacer que mi computador sea mi propio servidor. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien entre a mi sitio web, va a entrar a mi computador, va a escarbar mi disco duro,
va a abrir el archivo desde mi disco duro y lo va a visualizar desde mi disco duro. Si una persona hace eso, vaya y venga. Si 2 lo hacen, ok. 5 al tiempo, complicado. 10 al tiempo, difícil. 50 al tiempo, muy seguramente mi computador no va a aguantar eso. Que 50 personas al tiempo estén abriendo el mismo archivo desde mi disco duro, no me lo va a aguantar. Entonces, no es viable que hagamos nuestro propio computador el servidor de nuestro sitio web. Entonces necesito alquilar ese servicio. ¿Qué es lo que me van a ofrecer estos que me ofrecen hosting? Me van a ofrecer un espacio en un disco duro de uno de sus supercomputadores para que cuando alguien entre a mi sitio web llegue a ese disco duro y abra los archivos desde ese disco duro. Pero además ofrecen varias cosas más. Entonces, cuando vemos servicios de hosting, hay que ver qué nos ofrecen. Entonces, hosting, bueno, veamos hosting para Colombia. Entonces, veamos qué nos ofrecen en hosting para Colombia. Nos dice, tenemos 3 planes, sencillo, premium y empresarial. Entonces, el plan sencillo a usted le va a costar 3.900 pesos mensuales. Esto también es trampita, porque sí, son 4.000 mensuales, o sea, 48 al año, pero si lo compro por 4 años o 5 años, si yo lo voy a comprar por un año, no me vale 3.900 mensuales. Y me dice, yo con eso a usted le doy la posibilidad de alojar un sitio web, o sea, un dominio. Le doy 50 gigas de espacio en disco duro. Eso sí me aclaran que es un disco duro de estado sólido, que es que hoy en día los discos antes eran mecánicos, ¿no? Entonces era un disquito que giraba gracias a un pequeño motor que hacía que ese disco girara y tenía un lector óptico encima, como funcionaban los CDs o los DVDs. Así funcionaba un disco duro. Pero ahora se volvieron como funcionan las memorias USB, porque digamos, ya no necesita que nada sea mecánico, sino que todo se hace a partir de circuitos digitales. Entonces los discos duros ahora son digitales y eso le llaman discos de estado sólido, que son mucho más rápidos, muchísimo más rápidos que un disco mecánico por obvias razones, pero también son más delicaditos. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema de esos discos duros. El tema es que son más rápidos. Entonces todos los que ofrecen hosting ahora me dicen su hosting está alojado o su sitio va a estar alojado en discos de estado sólido. Ok, eso ya es mínimo pues para que me vendan el servicio. Me dice que me ofrecen más o menos 10.000 visitas al mes. Ellos no van a regular eso realmente. Es decir, no es que si ya entraron 10.000 personas, la 10.001 va a entrar y le diga el sitio no está disponible. No pasa. Eso más bien pretende medir un ancho de banda que me dan para que la gente pueda entrar al sitio web. Ese de 10.000 visitas al mes significa que más o menos yo voy a tener 300 visitas diarias en mi sitio web. Entonces, que si hay 300 personas al tiempo en mi sitio web, puede funcionar. Ya si 1.000 personas al tiempo entran, seguramente el sitio se va a hacer lento. Eso es lo que me está queriendo decir. No, repito, no es un número donde realmente limiten el ingreso de las personas. Con esto me dan una cuenta de correo electrónico, entonces yo me puedo crear el correo servicio al cliente @decane.com. Bueno, no .com porque el .com no está disponible. .com.co, digamos, que me fui por ese. Entonces, servicio al cliente @decane.com.co o gerencia @decane.com.co. Entonces ya tengo posibilidad de crear un email con mi dominio. Me dan 100 gigas de ancho de banda, lo mismo, pues para ver qué capacidad de cuántas personas al tiempo pueden estar ahí, y 2 bases de datos para temas de crear usuarios, otra cosa. Y aquí está SSL ilimitado. Este SSL, esa S al final del HTTP, esto tiene que estar, hoy en día tiene que estar, y algunas lo cobran, por eso aquí aclaran que lo dan gratis, y si es gratis, muchas lo regalan igual, pero hay algunas que sí lo cobran. Dicen el HTTP normal le cuesta tanto, con este servicio le cuesta tantos miles más al mes. Y esto también es gratis. Que es ese name serve, es que cuando alguien busque el dominio, si usted lo tiene, no aparezca su nombre, como el caso del otro señor. Entonces uno decide si lo quiere o no lo quiere. Entonces, bueno, y aparte me dice que me están haciendo copias semanales de seguridad semanales, que me permiten gestionar el sitio con WordPress y que me dan 30 días para reembolsarme el dinero si no quedé convencido con su servicio, etcétera, etcétera. Bueno, ya, y otros ofrecen simplemente alojar más sitios, ofrecen más ancho de banda, más visitas al mes. ¿Sí? Entonces depende de lo que yo quiera y de lo grande que yo planee que vaya a ser mi sitio web. Si yo creo que en mi sitio web fácilmente puede haber 1.000 personas diarias en mi sitio,
pues yo necesito un buen servicio de hosting o se va a ver afectado el sitio, se va a ver lento. Pero si no creo que llegue a ese número, por ejemplo, empezando, muy seguramente ninguno de sus proyectos, empezando, aspira a tener 1000 visitas diarias. Sí, es muy difícil. Bien sería si uno tiene 10, 20, 30 visitas al día en un proyecto que apenas empieza. Entonces, bueno, ahí vamos midiendo qué se necesita para saber qué debo comprar. Entonces, uno, fijarme en qué me ofrecen. Dos, pues fijarme obviamente en los precios. De nuevo, no se dejen atrapar por eso de el valor por mes, porque ese valor por mes tiene asteriscos. ¿Sí? Tiene asteriscos. Sí, es ese valor, pero si me compra tantos Profe, una meses. pregunta. Dime. Profe, digamos que lo que tú dices ahí, que uno va evaluando cuántas visitas tiene al mes, pero ellos le van diciendo a uno, Eso se llama oye, métricas. Eso se llama sí, o sea, métricas le van y diciendo, lo... mira, hemos visto que tu sitio web está siendo visitado, creemos que debes comprar uno de mayor capacidad porque este se está quedando corto. O sea, ellos le dicen a uno Eso o depende del uno tiene que ir servicio mirando. que alquiles. Hay empresas que si GoDaddy lo hace, Hostinger lo hace. Nunca he comprado hosting, por ejemplo, creo que esta gente vende mi.com, esta gente vende hosting. Es una buena empresa. Yo tengo varios dominios comprados con ellos, pero nunca he probado el hosting. No sé. Yo creería que tal vez sí, pero hay muchas. Es que si ustedes busquen hosting y verán la cantidad de millones de resultados. Miren, Profe, eso no lo dice ahí, podemos ver dónde estás ahorita, en el que estábamos viendo los valores de que cuánto cobran al mes. Vale. Y para mirar ahí si tienen eso de las métricas, para nosotros pues saber que, bueno, que mirar si en esos servicios que estamos comprando ofrecen las métricas. Eso no lo, eso no lo pueden ver usted o rara vez se los va a decir, específicamente hablando de métricas, rara vez se los va a decir el hosting. ¿Por qué rara vez se los dice el hosting? Porque es que eso hace parte de algo que se llama el panel de administración del hosting. Entonces, cuando ustedes compran el servicio, digamos yo agrego este al carrito y me voy a mi carrito, entonces me dice, listo, sí, le vale 3.900 y es por 48 meses. Y por aquí abajo, no, esto es al comprarlo. Aparece el administrador. A ver, digamos, lo que sí normalmente dicen es qué tipo de administrador tienen, porque hay varios. Hay uno que se llama cPanel, hay otro que se llama... bueno, ahorita no me acuerdo los nombres de los otros, pero el que más uso es cPanel. cPanel tiene métricas, pero además es que las métricas no son solamente cosa del hosting. O sea, ellos sí puede que lo hagan porque les favorece enviarte ese mensaje diciendo, hemos visto que tu sitio ha crecido, que hay muchas visitas, que no sé qué, te recomendamos adquirir un mejor servicio, en fin. Eso lo hacen como plan de marketing, claro. Pero es que las métricas no son cosa de solamente del hosting, las métricas son cosas de Google especialmente. Entonces hay muchas formas de hacer métricas, pero la más común es medir a partir de Google. Entonces lo que uno hace es dentro del sitio web pone un código que le permite a Google hacer ciertos conteos de cuántas personas llegan al sitio web desde Google, cuántos llegan desde otros enlaces, cuántos llegan digitando directamente el dominio, etcétera, etcétera. Y uno ese informe lo ve, pero ese informe lo ve dentro de Google, ese informe no lo ve, hace parte de ese tema de AdWords que les mencioné hace un momento, de esto de AdWords que por ahí escribí. Eso no es específicamente una propiedad del hosting, ¿sí? Es algo que yo hago por fuera. ¿Que el hosting me permite medirlo? Sí, cPanel me permite medir, tomar métricas, pero ni siquiera son métricas del todo confiables. Entonces no te afanes por el tema de las métricas en el caso del hosting. Eso se hace con Google, ¿sí? Y con otras herramientas, pero principalmente con Google. Entonces despreocúpate por el tema. ¿Eso lo vemos más adelante? ¿Cómo lo medimos por Google? ¿O ¿Métricas? eso se aprende? Sí, o sea, No, no digamos... haría parte de este curso. No, Pues no, no. Eso, bueno, esas métricas, sí, esas visitas para poder nosotros mirar o cómo detectamos que nos toca cambiar a otro plan. bueno, Eso no, digamos que es importantísimo. De pronto ustedes ya o vieron. sea, tener como, venga, cuando ustedes vayan en este proceso, ustedes tienen que revisar aquí su página, vean aquí, y si ustedes ven aquí tal información es porque ya tienen que, como esos avisos Ujú. parroquiales, pues para uno tener en cuenta para. A ver,
Las métricas realmente no, por eso te digo, no te afanes por las métricas en el caso del hosting. Afánate por las métricas, por los objetivos de mercadeo de tu proyecto. Sí, eso es lo que realmente nos debe afanar. Entonces yo establezco unas metas. Creo que ustedes con Javier, que están viendo el tema de procesos de empatía e ideas, definición e ideación con Design Thinking, no sé si ya vieron una herramienta llamada Lean Canvas. En esa herramienta llamada Lean Canvas o el Business Model Canvas, es una versión anterior al Business Model Canvas, hay un espacio específico que dice métricas. ¿Qué es a lo que se refieren realmente las métricas? A mí que me interesa medir. Porque, a ver, mucha gente se centra en, yo quiero saber cuánta gente está ingresando a mi sitio web. Entonces, me están ingresando, el mes anterior ingresaron 5,000 personas, qué bien. ¿Cuántas ventas hizo en su sitio web? Ninguna. Entonces, ¿de qué le sirvieron las 5,000 visitas que tuvo en su sitio web si no vendió nada? Eso se llama... De nada, sí. Esto se llama, así como hay una cosa que se llama SEO, hay una cosa que se llama SEM. Y hay otra que se llama CRO. Todos estos son siglas, repito. Entonces, una habla, es que no quería adelantarme un poquito, pero quiero comentar esto para responder la pregunta. Una habla de cómo yo optimizo mi sitio web para que los buscadores lo encuentren. Otra habla de cómo lo optimizo para vender y la otra habla de tasas de conversión, de cuántas personas entran versus cuántas compran. Entonces, yo no solamente necesito medir cuántas entran, yo necesito medir muchas más cosas. Por ejemplo, hay planes de mercadeo, planes de marketing que establecen la compra de enlaces. Eso de la compra de enlaces es, por ejemplo, si yo tengo este sitio web dedicado a hacer ropa y resulta que logro que una empresa como por ejemplo Fabricat, bueno, yo no sé aquí, Facol, ¿sí? Por ejemplo, Facol tiene su sitio web, sí, facol.com.co. Yo logro que Facol, de alguna manera Facol me enlace por algún lado, ¿no? Que por aquí en un pie de página aparezca, en un artículo, en algún lado aparezca un enlace a mi sitio web. Ese enlace pesa muchísimo para el buscador. ¿Por qué? Porque el buscador dice, si su proyecto es para hacer ropa y una fábrica que seguro tiene muchísimo tráfico en su sitio web como Facol, que ya Google seguramente tiene reconocida como un sitio web de peso, si le está llegando a usted tráfico desde Facol, ese tráfico pesa muchísimo para el buscador. ¿Y qué quiere decir eso de que pesa mucho? Que el buscador dice su sitio web es valioso. Por consiguiente, cuando alguien busque prendas de, no sé, prendas para mujer, por decir algo, o ropa para mujer, pues cada vez su sitio web quede mejor ubicado en los resultados de búsqueda. A eso es a lo que se refiere el SEO. Entonces resulta que para lograrlo, porque eso no es tan fácil, a menos que usted tenga algún amigo en Facol y que se dedique al sitio web y le ayude, pues eso se hace a veces por planes y uno paga. Entonces uno va a Facol, habla con la gente de mercado y le dice, listo, yo necesito un enlace dentro de su sitio web, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto me vale ese enlace? Y le dicen a usted, yo le pongo ese enlace y le cobro 200,000 pesos mensuales por ese enlace, que va a quedar en tal página, listo. Usted verá entonces si los paga o no los paga. Pero usted los decidió pagar. Estoy pagando 200,000 pesos. Yo necesito saber cuánta gente está llegando desde ese enlace a mi sitio web. Porque si no, entonces, ¿cómo sé si esos 200,000 pesos se están pagando o no se están pagando? ¿Sí? Entonces, todo eso yo necesito medirlo. ¿Cuánto tráfico llega desde un enlace? ¿Cuánto tráfico está llegando en general al sitio web? ¿Cuánto está llegando por medio de Google? ¿Cuántos están llegando por por digitando la URL completa o el dominio con su terminal completo? Todo eso es medio. ¿Cuántos se llegan y cuántos se quedan en la página y cuánto tiempo se quedan? Porque eso es otra cosa que mide ese SEO. Si yo llego y digo aquí, voy a buscar ropa para mujer. Entonces yo digo que el primero que me apareció aquí fue Sprit. Entonces yo entro a Sprit. Bueno, Sprit no va a sufrir por lo que voy a hacer en este momento. Yo entro a Sprit y echo un ojito y no me interesó y lo cierro. Eso que acabo de hacer es un problema para el sitio. ¿Por qué? Porque eso se llaman rebotes. Cuando la gente no dura más de 20 segundos en el sitio web, a eso se le llama un rebote. Y eso quiere decir que la gente al entrar no está viendo lo que busca de entrada. Por consiguiente, ¿qué es lo que el buscador determina? Oiga, este sitio tal vez no debería aparecer cuando la gente busque ropa para mujer. No debería aparecer Sprint. ¿Sí? Es lo que el buscador dice. Entonces, si esos rebotes se dan muchas veces, entonces cada vez Sprint va a aparecer más abajo en los resultados. ¿Y cuál es el problema?
Yo busqué ropa para mujer y aparecieron 668 millones de resultados. 668 millones de resultados. Cada página me muestra 10 resultados. Tenemos Ryoko 1, Like Me 2, Superdry 3, Sprite 4, Falabella 5, Linio 6, Tenis 7, Coag 8, Naf Naf 9, Jeff 10, Amelisa Store 11, Ecla 12 y de moda 13. 13 sitios en la primera página. Ustedes piensen cuál fue la última vez que llegaron, por ejemplo, a la página 3 en las búsquedas que hacen. Normalmente la gente no sale de la primera página. Si es algo muy específico y no lo encontró, entonces listo, vamos a la siguiente. ¿Sí? De pronto a la siguiente. Ya muy gente demasiado neurótica llega por ahí a la quinta, sexta, séptima página. Pero normalmente la gente no sale de la primera o dos primeras, 3 a lo sumo. Eso quiere decir que de 668 millones de resultados, la gente ve 40. De 668 millones ven 40. O sea, los otros 667 millones 999 mil 960 nadie los vio. Por consiguiente, es importante, si yo establezco dentro de mi plan de marketing, establezco que quiero que la gente me encuentre en Google y es uno de los objetivos de mercadeo, que la gente me encuentre mi sitio web desde los buscadores y llegue por aquí, pues yo necesito sí o sí aparecer en esos 40 resultados, sí o sí, ojalá en esos primeros 13. Eso es SEO, eso es SEO. Y ese SEO no es una cosita, o sea, no es algo que yo pague. Puedo pagar, claro, yo puedo pagar para aparecer en los primeros resultados, porque si yo aquí busco, por ejemplo, zapatos, entonces aquí me aparece, increíble que aquí no. Bueno, a ver. Oye, increíble, nadie está pagando por esa palabra aquí en Colombia en este momento. Entonces busquemos televisores, Smart TV baratos. No solo Smart TV, porque el barato es... Sí, Ok, dime. profe, una pregunta. Eso no hace que se, digamos, de estar mirando uno que a veces no encuentra y rápido cierra sus páginas, no hace que eso se ponga pesada después al internet y las páginas y todo eso. No, Y que eso señora. uno a veces vuelve y mira y se pone pesado, como lento. Pero eso ya es cosa de tu computador, ¿sí? Eso ya es cosa del hardware. Y pues no es que se Ah, ponga lento. Lo que pasa es que cuando hago eso, hay una cosa que se empieza a llenar que se llama el caché, que es una cosa que está en tu memoria RAM, en la RAM de tu computador. Si tu computador no tiene mucha RAM y yo lo estoy llenando el caché con mucha frecuencia, pues entonces sí se hace lento el computador porque es que la memoria ya no da. Pero ahí me tocaría entrar a explicarles cómo funciona el computador, que puedo explicárselos, claro, y si el tema les resulta interesante, me dicen, ahí en el grupo pueden escribirlo, y si les resulta interesante saber cómo funciona un computador, yo les puedo dar una sesión de eso. Por mí no hay inconveniente, pero pues en este momento no lo podría hacer. Pero digamos que sí puede ponerte tu computador lento, pero pues no necesariamente, depende de varios factores. Sí, además que si yo abro una ah, página, la ojeo y la cierro, pues realmente lo que se ha cargado no es tanto. Ya si me pongo a navegar y navegar, es que, por ejemplo, miren cómo tengo yo mi computador. Yo tengo en este momento cuántas pestañas tengo abiertas en mi navegador al tiempo, ¿sí? Además estoy en la llamada y no es la única pestaña que tengo. En esta ya tengo, donde estoy en la llamada ya tengo 2 pestañas y encima de todo tengo por aquí el programa que está grabando abierto. Entonces, pues, y mi computador no se ha colgado, pero por las características que tiene. Pero puede que otro, abro 2 pestañas y ya se pone lento. Depende del hardware. Entonces, bueno, no encontré aquí, increíble que no haya encontrado lo que estoy buscando. Y si no encuentro uno, donde dice aquí anuncio. Ah, aquí, ya. Televisores, anuncio. Estas que dicen anuncio, que son los primeros resultados. Tiendaclaro.com.co y Catronics y tiendasmetro.com y Home Center están pagándole a Google por aparecer primeros cuando la gente escribe televisores en su buscador. Pagan y no pagan barato, porque estoy seguro que esta palabra cuesta un poco de plata, porque eso no siempre vale lo mismo. Es decir, yo no les puedo decir en este momento, sí, mire, usted paga 100.000 pesos y durante 2 días va a aparecer primero en los resultados de búsqueda de la palabra que escoja. No, eso no funciona así. Eso funciona sobre oferta y demanda y eso realmente es una subasta. Entonces, en la subasta hay oferentes donde dicen,
yo estoy dispuesto a pagar 100.000 pesos del día, pero otro llega y dice, no, yo lo voy a pagar 110.000, y entonces le dan la oferta a él, y otro dice, yo pago 120, se la dan a él. Estoy seguro que están pagando millones de pesos por aparecer primeros estos 4 en los resultados de la palabra televisores, porque estoy seguro que esta es una búsqueda muy frecuente aquí en Colombia y en todo el mundo. Entonces, depende de eso, ¿no? Si yo quiero pagar, por ejemplo, por Miel Angelita, pues Miel Angelita, ¿cuántas búsquedas tendrá Miel Angelita en Colombia al día? No sé, 100, 200, 300, 1000 búsquedas al día. Seguramente no me va a valer más de 10.000 pesos diarios aparecer aquí como anuncio. O si voy a vender, no sé, jugo de marañón, ¿qué tanto pueden buscar eso? Pero si yo voy a vender celulares, pues ¿cuántas personas buscan celulares al día aquí en Google? Y pues obviamente eso genera que valga mucho más, cueste mucho más. Entonces, bueno, sí puedo pagar para aparecer primero, pero a menos que esté dispuesto a pagar lo que valga, y además que estos anuncios se le considera, esto no es SEO, ¿no? Esto simplemente es pagar, es AdWords. Pero estos que aparecen aquí, Éxito, Catronics, Linio, Falabella, Al Costo, Olímpica, Home Center, Flamingo, Mercado Libre, Tiendas Jumbo, estos están aquí por algo que llama, digamos, tráfico orgánico, ¿sí? Eso sí es SEO. La gente entra, entonces son muchos factores que se tienen en cuenta. Esto es simplemente una serie de estrategias. Esto es Search Engine, para que sepan, Search Engine Optimization. Eso quiere decir optimización para motores de búsqueda. Entonces, es una serie de estrategias, como por ejemplo, que su sitio web cargue rápido, que su sitio web no tenga tantos rebotes, que la gente entre y se quede más de 30 segundos en el sitio web, que esté llegando tráfico de muchos lados, que tenga tráfico pesado, tráfico pesado no, que haya links de peso, links relevantes, es decir, que sitios de peso en el área que yo estoy me estén linkeando. O sea, imagínense, por ejemplo, si yo vendo ropa deportiva y de pronto aparece un artículo en el sitio web de la FIFA donde está el enlace a mi sitio web, ¿cuánto peso tendrá un enlace desde la FIFA a mi tienda de ropa deportiva? Pues cualquier cantidad. Pero si me enlazan de tiendas Pepito, lo último en deportes, pues sí, tiene peso, pero pues ¿cuánto peso? No se va a comparar obviamente a lo que vale un enlace desde la FIFA o desde otra organización de ese tipo. Entonces, ¿de dónde provienen los enlaces? También se cuenta. Bueno, hay un poco ahí de técnicas y cosas que, para darles una idea, esto del SEO es una especialización completa en desarrollo de software y desarrollo web. Una especialización que dura un año entero para aprender esto. Entonces, pues no es algo que yo les pueda enseñar en 10 minutos. Lo mismo el SEM. El SEM también es una serie de estrategias para que la gente, si mi sitio web vende cosas, si es una tienda, pues también hay varias estrategias para que la gente llegue a la compra. Porque es que llegan, navegan, pero jamás llegan a la tienda de productos, o peor aún, pues jamás me compran nada. Entonces, pues, no, mentiras. No me compran y peor aún, jamás llegan a la tienda. Sería en ese orden. Porque si llegan a la tienda, al menos hay una posibilidad de que algo les llame la atención y finalmente algo compren. Pero si ni siquiera llegan a la tienda, pues ahí sí es que no va a haber ninguna posibilidad de que me compren nunca nada. Entonces también hay estrategias para determinar ya dentro del sitio qué hago para que la gente sí llegue a la tienda, cómo los enlazo y los encamino allá a la tienda. Y estas tasas de conversión, cómo hago para mejorar esas tasas de conversión y que el que llegue al sitio sí compre. Usualmente estas tasas de conversión son bajísimas, nunca superan el 6%, pero la idea es que lo superen, ¿no? Bueno, nunca no, digamos la mayoría de ocasiones no lo superan. Entonces, bueno, estaba yo en el hosting diciéndoles que eso también se alquila, que se fijen, sino que me tuve en el tema de métricas, que se fijen entonces en lo que les ofrece, pero en el caso del hosting, la mayoría ofrecen lo mismo, especialmente la diferencia está en el servicio postventa. Y eso es fácil de evidenciar. Normalmente todas ellas ofrecen eso de devolución de su dinero en los primeros 30 días. Y lo cumplen, lo tienen que cumplir, si no cometerían un delito. Entonces podemos probar. Es importante cuando se compre el hosting que ustedes verifiquen que si yo a las 2 de la mañana les envío un mensaje, yo por ejemplo aquí les escribo, voy aquí a ayuda y envío un mensaje a esta hora,
no sé, bueno, aquí no va a poder, pero esto aquí tiene un bot. Bueno, donde sea, en cualquiera de estos sitios, escriban al soporte técnico a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, cualquier fecha del año y les tienen que responder. Y les tienen que responder muy rápido. O sea, ellos no tienen descanso, no deben tener descanso. ¿Por qué? Porque si como en mi caso, por ejemplo, yo administro varios sitios web y me falla el hosting, pues hombre, yo necesito rápida respuesta, porque ¿qué pasa si mis clientes están vendiendo desde su sitio web y tienen 10, 15, 20 ventas diarias y resulta que el sitio se cayó? Yo no puedo decirle a mi cliente, no, es que el hosting no está sirviendo, pierda las ventas de hoy. No, porque, hombre, yo estoy vendiendo por medio del sitio. Yo necesito que rápido me den respuesta. ¿Qué es lo que hago? A la hora que sea, yo necesito enviar un mensaje, escribirles, que haya un chat y rápidamente ponerme en contacto con alguien que me diga, sí, mire, está ocurriendo esto, resolvámoslo así, 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 y que eso sea rápido. Eso es lo que realmente me interesa a mí cuando compro el hosting. ¿Qué pasó? Señora, Ay. se está burlando de mí. Profe, pues que por decir ese es el problema que se pueda presentar a futuro, ¿no? Uno nunca sabe que se llegue a congestionar eso y caigan esas redes y la persona que sin poder vender nada y como dice su merced, pierdan las ventas porque ¿qué más? Ahí sí a quién le Pero reclama a uno. al hosting, al hosting. Por eso les digo que necesitamos comprar un servicio de hosting confiable. Ellos tienen que responder por ese tipo de cosas, tienen que responder lo más rápido posible. Ellos aseguran, cuando ustedes compran un hosting, ellos aseguran, normalmente siempre van a encontrar esto, garantía de que estamos al aire 99.9%. Y que esto esté aquí, esto es efectivamente una garantía. ¿Por qué? El Porque profe, mire, dice 24, soporte técnico 247365. Arriba, mire, exactamente. arribita. Esto es Ahí. importante. Pero no que lo diga, que lo cumplan. ¿Por qué? Porque si esto está aquí, ellos están obligados a hacerlo, si no se pueden ganar una demanda y yo puedo ganar la demanda. ¿Sí? Si yo puedo demostrar que por más del 1% del tiempo estuvo fuera del aire mi sitio web, puedo demandarlos y me tienen que pagar e indemnizar. Si yo puedo demostrar que ellos no me atendieron un día a una hora específica o que pasó demasiado tiempo para que me atendieran, puedo demandar. Entonces ellos aclaran, por eso también tiene un texto aquí chiquito que hay que leer y en fin, y pues cuando uno compra también hay unos textos que acompañan, pero esto es lo realmente importante, o sea, por encima de muchas otras cosas, porque todos van a ofrecer lo mismo, todos ofrecen el mismo espacio, el mismo ancho de banda, etcétera, etcétera. Tienen que ofrecer es esto. ¿Cómo se aseguran ellos de esto? ¿Cómo se asegura una empresa de estas de que su sitio web va a estar 99.9% del tiempo al aire? Es que ellos no dependen de que su red se congestione. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no tienen un único computador en una sala aquí en Bogotá y ya. No, porque si yo hago eso y se me va la luz, pues todos los sitios web que yo tengo alojados en mi servidor, todos quedan fuera del aire. Y donde el problema sea grave, pues durante el tiempo que yo no tenga luz, ni modo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? No tienen solamente uno, tienen varios equipos y no solamente aquí en Bogotá. Tienen unos equipos aquí en Bogotá, tienen otros en Barranquilla, tienen otros en Pasto y así se aseguran de que si se me va la luz en el equipo que tengo en Bogotá, pues esto salta de una vez al que tengo en Barranquilla que está funcionando y si algo falla ya salta al de Pasto que está funcionando. Y cuando son empresas grandes, pues no solamente lo tienen en Colombia, lo tienen en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que la ley también importa y voy a decir una pendejada, pero supongamos que el día de mañana se legisla y se dice tener sitios web sobre mascotas en Colombia es delito, por decir algo, ¿no? En Colombia está prohibido compartir información acerca de mascotas. ¿Qué pasa entonces? Que si yo tengo un servidor en Colombia, todos los sitios web que tengan que ver con mascotas, tengo que borrarlos de esos discos duros, porque si me los encuentran ahí, pues me meto en un problema. Pero yo también tengo entonces servidores en Argentina, en México, en Tailandia, en Japón, en Rusia, en qué sé yo. Pues entonces simplemente lo que hago es los borro de acá, pero quedan alojados en otros países donde no es ilegal alojarlos. Entonces igual el sitio web puede seguir funcionando, solo que yo no lo tengo alojado, ¿sí? No lo tengo alojado en Colombia, lo tengo alojado en otros países. Entonces realmente esto no depende, tendría que haber un colapso mundial energético o un colapso mundial de internet que es 99.9% probable que jamás pase.
o por lo menos no ahora. Por consiguiente, pues muy difícil que ellos no puedan asegurar esto. Entonces, nada, esto es lo que se tienen que fijar realmente y probarlo, ¿no? O sea, no solamente que lo diga ahí, comprobarlo. El día que compren un hosting, hagan la prueba y a las 3 de la mañana entren al chat y escriban. Alguien les va a responder de seguro. Háganlo un 25 de diciembre. Alguien les va a responder. Entonces, siempre tiene que estar alguien ahí atento. Alguien no, pues no es una persona, ¿no? Son varios. Y que no sean bots, ojalá, pero bueno. Entonces, esto es lo que nos fijamos. Ya vieron que cuesta más o menos 4,000 pesos mensuales si se compra por 5 años. O sea que eso quiere decir que me vale 200,000 pesos comprar el hosting, pero quedo con hosting por 4 años. ¿Sí? 200,000 pesos. Y me valió 180,000 pero quedé, o 150,000, pero quedé con dominio por 3 años. Entonces la primera inversión, 150 del dominio, 180 del hosting, 330,000 pesos y tengo hosting y dominio por 3 años. Listo. ¿Qué otros costos? El desarrollo del sitio web. Entonces ahí ya entro en lo que nos estaba mostrando Snyder hace un momento, en ese tema de Wix. Esperen, respondo alguna. Necesitamos medir el crecimiento orgánico en redes y las ventas y ver si nuestra comunidad crece y se mantiene por nuestro contenido de valor. Muy bien, Lina. Perfecto aporte. Exactamente eso es lo que necesitamos medir. Fernando, pero realmente lo que necesitas saber es quiénes son los que ingresan y quiénes son los que más compran. No quiénes, pues yo no puedo saber quiénes ingresan. O sea, sí, literalmente no puedo saber quiénes. Puedo saber de dónde. Puedo saber de dónde llegaron, puedo saber dónde están, puedo saber si están visitándola aquí en la ciudad o lo están visitando en otras ciudades o en otros países. Todo eso yo lo puedo medir porque pues esos datos están y son libres. Pero quién, como un quién, no puedo. Entonces depende por edad. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque es que tú cuando compras el servicio de internet, digamos, tú pagas servicio de internet en tu casa y en tu casa se conectan tu esposa, tu hijo, tu hija, tú, tu sobrino, tu primo, y todos son personas distintas con características distintas y todas se conectan desde el mismo computador o desde el mismo celular, pero todos conectados al wifi del mismo espacio. Entonces eso a mí me llega, cuando yo veo las métricas, eso me llega como que de ahí están entrando, de algún sitio en Colombia ingresaron una vez, 2 veces, 3 veces, estuvieron entre tal hora y tal hora, vieron tales páginas de su sitio web. Eso yo lo puedo saber, pero ¿quién de los 5, 10, 15, 20 que están en esa casa lo hizo? Pues es imposible saberlo. Entonces yo no puedo delimitar, digamos, de esa manera mis visitas. Lo que debo hacer es preocuparme por cómo atraigo a ese público que me interesa. Y eso es diseño. ¿Sí? Eso es diseño y arquitectura de información. Esos son los dos factores que van a determinar si el público objetivo recibe o no recibe el mensaje. Pero es igual para todo. O sea, es exactamente igual. Todo lo que tiene que ver con diseño alrededor del producto y proyecto, pues tiene el mismo enfoque, que efectivamente llegue al público objetivo. Eso es lo que me preocupa. Sí, ese buyer persona, todo ese tema del método persona y todo ese rollo, pues justamente tiene ese objetivo, ¿no? Que ustedes conozcan a su usuario, vean cómo pueden llegar a ese usuario y enfoquen todo su esfuerzo en que efectivamente eso se dé, que llegue al usuario que es. Pero de ahí a que yo sepa que sí o que no. Profesor, Señor, Profe, buenas noches. dime. ¿Me escucha? Sí, señor, te escucho. Profesor, yo escuché que uno, bueno, en la universidad, cuando yo ya terminé materias y eso, allá algo de los algoritmos, algo de que los algoritmos, pues cuando se desarrollan algoritmos uno puede tomar decisiones y puede pues, hacer un eje temático y predecir, bueno, ¿qué sabe al respecto, profe? ¿Cómo podemos aplicar eso al proyecto, aquí, a nuestro tema? Los algoritmos. Es que el tema de los algoritmos es más fácil de aplicar cuando estamos enfocados en herramientas digitales o por ejemplo en el tema de Machine Learning. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere el tema del algoritmo? Y cuando hablamos de métricas, porque supongo que por eso viene el comentario. El algoritmo es la forma en la que tienen estas plataformas, entiéndase Google, YouTube y todas las plataformas que tienen que rankear contenido de alguna manera. Es la forma en la que ellos han venido entrenando sus máquinas para que entiendan qué es valioso y qué no es valioso para usted, qué va a consumir usted y qué no va a consumir, qué le resultará entretenido y qué no.
Entonces, el algoritmo no es algo que tenga que ver con la persona. Son personas las que los crean, ¿sí? Las que desarrollan esos algoritmos. Pero con esos algoritmos lo que están haciendo es alimentando una inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo se puede considerar efectivamente inteligencia si es capaz de aprender. ¿Sí? Es la única forma de decir que algo es inteligente, si logra aprender. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, no es que tenga mucho conocimiento o contenido ese sistema, sino que le sea posible aprender algo. ¿Qué aprende? Aprende de usted, aprende lo que usted hace cuando ingresa a un sitio web, aprende de lo que usted hace cuando ingresa a YouTube, aprende lo que usted hace cuando se mueve en redes sociales. Entonces, esos algoritmos lo que hacen es evaluar su comportamiento para predecir cosas. Entonces, por ejemplo, cuando usted entra a YouTube y busca cierto tipo de música, es muy probable que él le empiece a recomendar videos de temas cercanos a ese género. A mí en la vida me aparece en mi YouTube, cuando entro con mi usuario, en la vida me aparece un video de reggaetón, por ejemplo. Pero muy seguramente si entra un muchacho de 15, 16 años, pues todo su feed esté lleno de recomendaciones de videos de reggaetón, supongo. Depende del muchacho, obviamente, pero digo generalizando. ¿Por qué? Pues porque ese algoritmo sabe, o mejor dicho, no es el algoritmo, repito, el algoritmo solamente es el medio para que la máquina aprenda. Entonces simplemente el sistema sabe, porque ha aprendido de mi comportamiento, qué me gusta y qué no me gusta. Y como jamás veo un video de ese género musical, pues jamás me lo oferta, porque va a decir, ¿para qué si él no va a entrar? Y es más, no solamente es eso, porque puede ser que si el algoritmo es tan inteligente, podría decir, oiga, es que él nunca ha visto reggaetón porque nunca se lo hemos ofrecido. O sea, pues ofrezcámosle, de pronto le gusta. Pero no, porque es que cuando sale un anuncio o cuando sale alguna cosa que tenga que ver con el tema, yo lo salto de inmediato. Entonces ellos dicen, sí, definitivamente no le interesa. Entonces no se lo muestro, ¿para qué? Ocurre lo mismo en las redes sociales. Ustedes se deben haber dado cuenta que, por ejemplo, no sé si ustedes todos tengan Facebook. Hay muchos jóvenes que ya no tienen Facebook, han emigrado a otras redes sociales. Facebook se está volviendo red de gente un poquito mayor. Pero en su Facebook normalmente ustedes ven lo de las mismas personas. Ustedes pueden tener 500 contactos, pero ven lo de las mismas 10. ¿Sí? A veces se cuela por ahí alguno, en fin. ¿Por qué? Porque es a las personas que ustedes les han visto cosas y probablemente perfiles que hayan visitado, cosas así. Entonces les empieza, o con los que más han interactuado, al que más le dan me gusta o al que más compartieron o al que más comentaron. Entonces les empieza a aparecer la información de ellos. No es que los demás no estén publicando nada, es que no les muestra a ustedes porque considera que no le importa. O sea que las analíticas de Google, ¿en qué nos pueden ayudar? Pues ayudan enormemente para poder controlar si su plan de mercadeo. Hay dos, aquí me empiezo yo a desviar de temas. Miren, cuando hablamos de mercadeo, deben tener en cuenta que hablamos de dos tipos de mercadeo. Algo llamado mercadeo, marketing inbound y algo llamado marketing outbound. Cuando hablamos de marketing outbound, eso es, digamos, lo que no me en lo que no me importan las métricas. Y son otros medios tradicionales, ¿no? Anuncios en periódicos, un comercial en televisión, una página en una revista, un volante, que eso ya nadie debería hacerlo, pero bueno, un volante, una tarjeta de presentación, en fin. Cuando hablamos de métodos inbound, nos referimos a métodos que están directamente conectados, primero, por medios digitales y segundo, que pueden medirse, porque es que usted cómo mide a cuántas personas llegaron los volantes que imprimió y repartió. Usted sabe que imprimió 2000 volantes y que puso un muchacho en un puente peatonal a repartir esos volantes y él en una semana le repartió los 2000 volantes. Usted sabe o puede saber de alguna manera qué pasó con esos 2000 volantes. Eso es muy difícil. Muy difícil porque a menos que usted a todo el que llegue, a todo el cliente nuevo que llegue le diga, ¿usted cómo llegó aquí? ¿Cómo me conoció? Y le diga por medio de un volante y usted tome nota. Y le aseguro que de esos 2000 no va a haber 5 que lleguen por medio de los volantes. Pero es muy difícil medir, digamos, llevar métricas claras y todo el tema por medio de esa estrategia de marketing es complicado. No es que no funcione, todavía funciona hoy en día en muchos aspectos, pero es difícil llevar métricas, por lo menos métricas exactas. El marketing inbound vincula métricas muy exactas y muy precisas, señora. Buenas noches a todos, profe. Hola, Miranda, Para ¿cómo vas, preguntar señora? si
llegara a solicitar una persona profesional que realice todo lo que tú nos estás explicando, esa persona solamente, primero quiero saber más o menos los costos porque yo sé que tú trabajas en eso. Más o menos un costo que uno diga, uy, se podría, no se podría. Y Sí. una persona puede abarcar todo, esa es una pregunta. La otra, el costo, es otra pregunta. Y la otra es que esa persona que realiza ese trabajo está con nosotros solamente montando y haciendo y hasta ahí, pues no sé, es que no sé si todo el mundo Ok, lo hace o no. vale. O hay una garantía por un año por si llegara a pasar algo que tú Ok, estés pendiente o se está pagando listo. para saber más o menos costos. Listo, te lo aclaro. Te lo aclaro y ya, sí, Lina tiene razón, que si uno quiere pagar perdona, que para cerrar el tema anterior, si uno quiere pagar publicidad, que es muy útil, tengo que tener métricas claras, ¿sí? De dónde están llegando, quiénes están llegando, qué tipo de público. Por aquí, por ejemplo, cuando hay tráfico por redes sociales, sí puedo medir qué tipo de persona llega. Ahí sí lo puedo medir porque es que ahí sí llega desde un perfil específico. Si a mí me está llegando tráfico desde redes sociales, desde Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera, pues por medio del perfil de donde llegan, ahí sí puedo yo saber la edad, ciertas características, todo eso lo puedo saber. Entonces, ese tipo de métricas, dependiendo de donde llegue el tráfico, si son medibles o no. Entonces, es importantísimo el tema de analíticas, pues para saber si yo estoy llegando a mi público, pero eso depende del tipo de estrategia de marketing que haya decidido abordar. Si es estrategia inbound, plenamente estrategia inbound, las métricas son clave. Porque sin métricas yo no sé si la estrategia está funcionando o no. No solamente con vender finalmente, porque ese es el objetivo final, no solo con vender yo sé si funciona o no. Yo necesito saber es si lo que estoy invirtiendo en marketing está funcionando o no está funcionando. Y para poderlo saber, pues necesito medirlo. Entonces las métricas son indispensables. Bueno, ahora sí respondo tu pregunta. A ver, aquí tengo varias respuestas alrededor. La primera, ¿esto lo desarrolla una sola persona? Normalmente, aquí todo va a ser depende, pero depende de la complejidad del sitio web. Cuando empezamos a desarrollar web a finales de los 90, se puso muy de moda un término que era el webmaster. Y entonces uno buscaba trabajo cuando eso se buscaba trabajo en los periódicos, en los diarios. Entonces uno iba a la sección de empleos del tiempo y aparecía cualquier cantidad se necesita webmaster, webmaster, webmaster. ¿Qué era el webmaster? Era el que era capaz de hacer un sitio web, porque los sitios web no eran tan complejos. Entonces lo que buscaban era alguien que pudiera hacer un sitio web y a esa persona le llamaban webmaster. Pero esto se fue complejizando con el paso de los años y con la llegada del internet, de la web 3.0 y peor ahora con la llegada de la web 4.0, pues es difícil que un único profesional haga un sitio complejo, Entonces aparecen hoy en día dos ramas grandes, una que es el front-end y otra que es el back-end. El front-end es el área que se encarga de lo que tiene que ver con la interacción entre el usuario y el sitio web. Es decir, normalmente esto le compete a un diseñador, como en mi caso. Entonces, ¿qué hace ese profesional? Diseña las interfaces, diseña la arquitectura o estructura la arquitectura de la información, determina dónde debe ir cada elemento en el sitio web, cómo organizó el sitio web, cómo va a navegar el usuario en el sitio web, con qué elementos lo traigo, si aquí pongo una imagen, si aquí pongo una animación, si aquí pongo un carrusel de imágenes, si aquí pongo un video, si aquí pongo un audio. Eso es front-end. Todo lo que tiene que ver con cómo va a funcionar el sitio web frente al usuario es front-end. Pero si el sitio web es muy complejo, es decir, requiere que la gente o permite que la gente se inscriba, que genere usuarios, ese usuario puede participar activamente dentro del sitio web, comentando, compartiendo, generando contenido dentro del mismo sitio web. Si tengo ventas en línea, digamos un catálogo muy grande, porque si vendo 50 productos, pues bueno, es fácil, pero donde yo tengo un catálogo de 2000 o más productos, pues eso ya es difícil de controlar por una persona, ya toca generar bases de datos y otras cosas. Ya ese tema de bases de datos, programación pesada, compleja, eso se llama backend. Es todo lo que está detrás del sitio para que funcione. Normalmente quienes hacemos front-end podemos hacer un backend sencillo. Es decir, lo básico en programación que necesita para que el sitio web funcione bien. No necesitaríamos otro profesional. Pero si el sitio web es muy complejo, normalmente se necesita un equipo en el que haya
los dos profesionales. Usualmente este es un ingeniero de software o un programador o un desarrollador y normalmente esto es algún tipo de diseñador gráfico, diseñador visual, diseñador multimedia. Bueno, yo soy diseñador industrial, pero pues como me moví por ese lado desde el principio de mi ejercicio profesional, pues lo hago, pero porque es mi goma, porque me gusta, porque me apasiona el tema, pero no porque yo me haya formado específicamente en esa área. Me formé después porque me volví profesor de desarrollo web en varias universidades, o sea, trabajé como profesor de desarrollo web en varias universidades y pues tuve que aprender del tema sí o sí. Hoy en día sí hay personas que lo hacen todo, que tienen la capacidad de hacerlo todo y se llaman los full stack developer. Ese full stack developer, creo que se escribe así, yo no bueno, me perdonan si me estoy equivocando en developer, creo que ahí hay algo mal escrito. Esa es la persona que es el actual y moderno webmaster, es el que puede hacer todo, pero es una persona que solo se dedica a eso 24/7 y usualmente es gente, tiene que ser muy pila porque tiene que saber de muchas cosas. Y pues digamos que hay muchos que se venden como full stack developer, pero realmente no lo son, realmente hacen front-end y lo que pasa es que medio entienden por ahí un lenguaje de programación y dicen yo ya hago back-end, o saben de programar pero realmente le termina usted haciendo un sitio web horroroso o cuadriculado absoluto pues sin ningún detalle especial porque pues no saben de diseño, entonces hay que ver bien el tema. Ahora, ¿cuánto cuesta desarrollar el sitio web? Otra vez, depende. Un sitio web básico, así, súper sencillo, que sea el sitio web como el que les estaba mostrando aquí, que son 5 páginas, ¿sí? Esto que son 1 página, 2 páginas, 3, 4, 5 páginas. Ah, bueno, esto me lleva a otro lado. 5 páginas y esta página tiene por aquí un contenido, algunos artículos. Entonces, no sé, tendrá 20 artículos, 30 artículos, el blog y las otras 4 páginas que lo componen y cada página es relativamente sencilla. Digamos que montar un sitio así estático, a eso se le llaman sitios estáticos porque el contenido no está cambiando todos los días, sino que de pronto por allá cada 6 meses yo quiero cambiar algo, ¿sí? O el blog es lo único que se actualiza, es lo único que yo estoy moviendo, el resto de contenido no se mueve nunca, no cambia nunca. Entonces eso puede costar de 700,000 pesos a 1,000,000, ¿sí? Incluyendo el hosting y el dominio. Dependiendo también entonces obviamente de la complejidad. Pero, si estamos hablando de que usted necesita que alguien le desarrolle el sitio web de Falabella, ¿sí? O este sitio web de Facol, que obviamente tiene muchísimo más contenido, que ese contenido es mucho más dinámico porque yo tengo que estar cambiando la mitad del contenido del sitio web, cambia cada semana, porque esto tiene registro de usuarios, tiene carrito de compras, tiene tienda, tiene de todo, tiene rebajas y esas rebajas tienen que interactuar, pues obviamente desarrollar esto fácilmente supera los 5 o 6 millones de pesos el sitio, ¿sí? El desarrollo, más todos los asteriscos que le quiera poner dependiendo de la complejidad. Que es que yo quiero agregarle a esto un bot que le responda a la gente cuando va a chatear, porque aquí lo hacen fácil, aquí WhatsApp, ¿no? Entonces usted se conecta y lo que hace es abrirle WhatsApp y ya algún día alguien le responderá o un bot de WhatsApp le responde. Listo, pero si yo quiero montar un servicio al cliente desde el sitio web y que sea un bot el que lo atienda usted inicialmente y solo en caso de que el bot no pueda dar respuesta a su pregunta, yo lo comunique con un asesor, un humano, eso tiene costos adicionales. Entonces yo, por ejemplo, he participado en proyectos de desarrollo web que han costado alrededor de 15, 20 millones de pesos, el desarrollo de un sitio, pero también he hecho sitios de 700,000 pesos, entonces hay de todo. ¿Qué es lo que, cómo te aseguras tú de qué va a hacer a quien contrates y todo el tema? Pues como en todo, un contrato, ¿no? Un contrato donde primero tú vas a pedir una cotización en la que él te va a especificar, quien te haga la oferta te va a especificar qué ofrece. Entonces normalmente uno dice, yo a usted le ofrezco tanto tiempo de dominio, tanto tiempo de hosting, o usted me los da. Le ofrezco el desarrollo de más o menos tantas secciones, con más o menos tantas páginas, contenido dinámico en tal parte, contenido estático en tal parte, se le entregan tantas alternativas de diseño para que lleguemos a acuerdos, para que el diseño le complazca a usted y sea acorde a lo que requiere el usuario.
luego entonces se va a montar, en qué plataforma se va a montar, cómo lo va a administrar, si él lo va a administrar siempre o si quiere que usted lo administre, entonces cómo hacemos para que usted administre el contenido, qué le ofrezco yo para que usted pueda entrar y administrar el contenido sin tener que aprender a hacer sitios web. Entonces normalmente, por ejemplo, yo le digo a mis clientes, listo, el contenido estático yo lo monto con HTML, bueno, lenguajes de maquetado. Yo lo monto en lenguaje, cosa que usted no va a entender, pero no le importa porque es que eso no va a cambiar nunca. Desde que usted haya probado el diseño y veamos que funciona para el usuario, pues listo, eso se va y no se va a mover. Yo lo desarrollo como quiera porque usted no lo va a tocar. Pero el blog, por ejemplo, porque es habitual montar blog dentro del sitio, les decía hace un rato al principio de la charla, el blog es dinámico y eso ayuda también para el SEO porque un sitio web estático, los buscadores consideran que la información puede no ser tan relevante. Si el sitio se está moviendo y está cambiando, consideran que es más importante la información. Entonces es útil tener una sección que esté cambiando. Entonces les digo, el blog lo va a administrar usted y lo que yo hago es que el blog se lo monto por medio de WordPress o de un CMS para que usted lo administre muy fácilmente desde un CMS que yo le enseño a usar. Entonces eso depende de lo que le ofrezcan a uno cuando está solicitando las cotizaciones, cuánto me cobra, qué es lo que me ofrece y finalmente pues redactar un contrato, ¿no? Un contrato en el que se dice, usted se compromete conmigo a hacer esto y esto, de esta manera y de esta manera y listo. Normalmente eso no incluye, pues cuando el sitio es muy económico, el desarrollo es muy económico, eso no incluye mantenimiento a largo plazo, mantenimiento por los primeros 6 meses. De ahí para allá, si usted necesita mantenimiento o cambiar contenido, lo que sea, pues eso cuesta aparte. Normalmente lo cotizan así de esa manera. Servicios adicionales, pues se cotizan aparte. Entonces, pues es fácil porque uno solicita cotizaciones y finalmente cuando decide con quién, pues establece un contrato y así uno se asegura de que parte y parte cumplan. ¿Y cuánto cuesta? Pues ya te digo, muy relativo, pero pues con eso espero haberte dado una lucecita de más o menos por dónde se mueve el tema. Sí, ya había preguntado, ya había mirado algo así, más o menos lo que tú dices es cierto. Alguna vez tuve una página web que yo la realicé, la diseñé, pero pues nunca, pues no sabía pues todo lo que en este momento hay. Y pues yo vi que no tenía como mucho uso, o sea, no me sirvió mucho porque en lo que estamos realizando sí preguntamos cómo estuvo, o sea, cómo llegaron a nosotros. O sea, sí lo preguntamos y lo tenemos como una estadística porque lo necesitamos. Más adelante les contaré por qué necesitamos preguntar. Y yo vi que no había mucho. De pronto era porque la gente se sentía más tranquila que hay un sitio web, hay algo como más importante, pero de resto no vi que de pronto me sirviera en ese momento. Eso depende de la estrategia de marketing tuya. Esa es. Si yo no centro mi estrategia de marketing en el sitio web, pues obviamente el sitio web se vuelve irrelevante. No es que no sirva, sino que no lo estoy usando. Sí, es que mis sitios o lo que más me daba es en otros sitios, entonces por eso de pronto no le puse mucha atención y tampoco pues en muchos. Sí, no le puse mucha atención. La verdad, en este momento ni me acuerdo cómo ingresar. Pero tan útil y necesario se considera en todos los proyectos que, por ejemplo, quienes ganan fondos del Fondo Emprender, por ejemplo, Capital Semilla del Fondo Emprender, parte de los requisitos para condonar esos fondos es que monten sitio web. Es requisito, lo tienen que hacer y el fondo da los recursos para montar el sitio web. Sí, es correcto. Sí. Entonces es indispensable pues para ese tipo de proyectos. Bueno, creo que me toca continuar la próxima semana porque ya se me empezaron a ir y sí, ya es tarde, ya son las 10 de la noche, yo también ya debo retirarme. Entonces continúo la próxima semana, cerramos un par de temas que quedan pendientes, voy a hablar, ¿me acuerdas, Snyder, para hablar de tu sitio y por qué yo no quiero Wix para nada? Snyder ya se nos fue. ¿Por qué no quiero Wix para nada? Entonces les tengo que hablar un poco de ese tema, pero sí, ya será la próxima sesión. Entonces cerramos el tema la próxima semana que vamos a hablar acerca de impresión 3D. Es correcto, muchas gracias. Bueno, feliz noche. Muchísimas gracias a todas y a todos. Cuídense mucho, descansen. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche y hasta esta hora. Descansen, buena noche. Gracias, profe. Hasta mañana a todos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas noches a todos. A ti, muchas gracias, que estén muy bien.